Bienvenidos a este nuevo capítulo en nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de las historias cautivadoras y los clásicos literarios, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuevos relatos. Hoy comenzamos con una obra maestra de la literatura francesa, La princesa de Clèves, escrita por Madame de Lafayette en 1678. Esta novela es un profundo estudio sobre la moral, el amor y la honorabilidad en la corte de Enrique II de Francia. A lo largo de los 15 capítulos que seguiremos, descubrirás la historia de la princesa de Clèves, una mujer de belleza extraordinaria atrapada entre los deseos del corazón y las responsabilidades del honor. Acompáñanos en este fascinante viaje donde la psicología humana se entrelaza con la política y la pasión. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Capítulo 1. La corte de Enrique II. La historia de la princesa de Clèves comienza en la magnífica y turbulenta corte de Enrique II, un lugar lleno de ostentación, intriga y una constante lucha por el poder. En este ambiente de lujo, donde las apariencias lo son todo, los nobles de la corte no solo competían por tierras y riquezas, sino también por la atención del monarca, por el favor del rey y, sobre todo, por la influencia que podían ejercer sobre los que rodeaban al trono. Entre las mujeres de la corte, la princesa de Clèves destacaba no solo por su gran belleza, sino también por su virtud y su carácter sereno. De noble linaje, hija de los duques de Chartres, había sido educada en un ambiente austero y disciplinado, destinado a cultivarla en la excelencia tanto en la etiqueta como en la moral. Su vida, aparentemente tranquila y ordenada, había sido marcada por la promesa de un matrimonio que debería haber sido un ejemplo de armonía y estabilidad. Su esposo, el príncipe de Clèves, era un hombre de gran respeto, conocido por su honor y rectitud, pero también por su falta de pasión. La relación entre ambos se había forjado más por la razón que por el amor, y aunque la princesa nunca cuestionó la seriedad de su compromiso, algo dentro de ella sentía que la vida en la corte de la que formaba parte estaba por cambiar. La corte de Enrique II, aunque un lugar de fascinación y deslumbramiento para aquellos que no formaban parte de ella, era un escenario difícil y a menudo peligroso para quienes se adentraban en sus secretos y luchas internas. La reina Catalina de Médici, una mujer astuta y calculadora, manejaba los hilos del poder con mano firme, mientras que el rey Enrique II, aunque carismático y poderoso, era también un hombre impulsivo y muchas veces impredecible. En este entorno de constante tensión y exhibición, la princesa de Clèves, a pesar de su juventud, pronto se vio atrapada en una serie de situaciones que pondrían a prueba sus principios y su honor. Una tarde en el palacio, durante uno de los lujosos banquetes organizados por la corte, la princesa se encontró por primera vez con un hombre que cambiaría el curso de su vida. El duque de Nemours, un joven apuesto, valiente y encantador, se encontraba entre los invitados. Su presencia en la corte era conocida, pero para la princesa de Clèves, nunca había tenido un interés particular en él, hasta ese momento. La mirada de él, llena de admiración y respeto, cruzó la suya, y algo inconfesable comenzó a nacer en su interior. El duque de Nemours no solo era un hombre de extraordinaria belleza, sino que también poseía una mente aguda y un carácter audaz. Su carisma no dejaba indiferente a nadie, y las mujeres de la corte, conscientes de su atractivo y su posición, no tardaban en buscar su atención. Sin embargo, la princesa de Clèves, aunque cautivada por la figura del duque, se mostró distante, pues su corazón estaba comprometido, no solo con su esposo, sino con el código moral que la había acompañado toda su vida. En ese primer encuentro, el duque de Nemours no pudo evitar sentir una atracción profunda por la princesa, pero también notó algo en ella que lo hizo respetarla aún más. Su dignidad, su serenidad y su inteligencia lo dejaron impresionado. A partir de ese momento, las interacciones entre ambos comenzaron a cargarse de una energía sutil, pero poderosa. Cada vez que se encontraban, una extraña mezcla de respeto y deseo parecía surgir entre ellos, y ambos sabían que, aunque nada explícito se había dicho, algo había comenzado a gestarse. La princesa de Clèves, consciente de su posición en la corte y de las implicaciones que tendría cualquier movimiento en falso, intentaba a toda costa evitar pensar en el duque de Nemours de una manera más allá de la mera cortesía. No quería que sus pensamientos se desviaran hacia algo tan peligroso como el amor, algo que no solo deshonraría su matrimonio, sino que podría destruir la imagen que la corte tenía de ella como mujer honrada. El duque de Nemours, por su parte, aunque al principio cauteloso, pronto comenzó a cortejarla, no de manera directa, pero sí con gestos que mostraban un interés claro. Era un hombre que no temía expresar sus emociones,
y no tardó en hacerle saber a la princesa, sin palabras, que su atracción hacia ella era genuina y profunda. Sin embargo, la princesa se sentía atrapada en un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Sus valores, su educación y su sentido del deber la instaban a rechazar cualquier intento de romance, pero su corazón no dejaba de latir más rápido cada vez que veía al duque o pensaba en él. La confusión se apoderó de ella, y la idea de mantener su honra, de ser fiel a su esposo, comenzó a volverse más difícil de lo que había imaginado. La princesa de Cleves, aunque intentaba mantener la calma, no podía dejar de preguntarse si su atracción por el duque era solo un espejismo o si realmente existía una posibilidad de amor verdadero entre ellos. Este primer encuentro entre los dos personajes marca el comienzo de una historia que no solo se desarrollará en la corte, sino también en el interior de los personajes, donde las pasiones, los deberes y los sacrificios personales se entrelazarán. La corte, ajena a los sentimientos que comenzaban a brotar entre la princesa y el duque, continuaba con sus propios dramas. La reina Catalina de Médici y el resto de la nobleza, siempre atentos a las relaciones y alianzas que se tejían en su interior, observaban con interés las interacciones de la joven princesa. Pero para la princesa de Cleves, lo que estaba ocurriendo en su corazón era mucho más complicado que cualquier asunto de política o poder. Al final de este primer capítulo, la princesa de Cleves se encuentra en una encrucijada. La apariencia de paz que había mantenido hasta ahora se ve amenazada por un amor que ni ella misma puede controlar, pero que sabe que podría cambiar el curso de su vida de una manera irrevocable. La tensión interna que experimenta es solo el principio de un conflicto mucho mayor, que pondrá a prueba sus valores, su honor y, finalmente, su felicidad. Este capítulo establece las bases para los dilemas morales y emocionales de la protagonista, mostrando cómo el ambiente en la corte y su encuentro con el duque de Nemours desencadenarán una serie de eventos que afectarán no solo su vida personal, sino también las relaciones con aquellos que la rodean. Capítulo 2. El encuentro con el duque de Nemours. Después de aquel primer encuentro en la corte, donde sus miradas se cruzaron por primera vez, la princesa de Cleves no pudo dejar de pensar en el duque de Nemours. Su rostro, su porte, su mirada profunda y llena de admiración, todo en él la intrigaba. A pesar de sus esfuerzos por mantener su serenidad, algo había cambiado en su interior, una chispa que no podía apagar. La corte de Enrique II seguía su ritmo habitual. Banquetes, bailes, festejos, pero para la princesa, la vida de la corte comenzó a perder su brillo. Cada evento, cada fiesta, cada conversación se tornaban intrascendentes en comparación con las emociones que sentía cuando pensaba en el duque. Aquel hombre que apenas conocía había capturado su atención de una forma inexplicable. Pasaron algunos días, y el destino no tardó en poner a la princesa nuevamente en el camino del duque de Nemours. Fue durante una fiesta en honor a un diplomático extranjero, una de esas reuniones lujosas en las que los miembros de la corte se deslizaban entre sí con una mezcla de formalidad y coquetería. La princesa, elegantemente vestida, estaba rodeada de personas que conversaban sobre temas banales cuando, de repente, el duque apareció entre la multitud. La suavidad con la que se movía y la forma en que sus ojos buscaban a la princesa, casi con cautela, no pasaron desapercibidos para ella. «Mi señora», dijo el duque de Nemours, haciendo una elegante reverencia frente a ella, «es un honor volver a cruzarme en su camino». La princesa, sin saber cómo reaccionar ante la efusividad contenida del duque, simplemente respondió con una sonrisa educada, manteniendo su postura. «El honor es mío, duque». Su voz sonaba tranquila, pero en su interior sentía una oleada de emociones que le era difícil controlar. Ambos comenzaron a conversar, pero esta vez las palabras parecían cargar con un peso distinto. No era una charla casual como las demás, sino que las frases estaban impregnadas de una tensión invisible, casi palpable. Cada palabra del duque parecía dirigida no solo a su mente, sino a su corazón. La princesa, aunque consciente de la delicadeza de la situación, no podía evitar sentirse atraída por él. Hablaron de la vida en la corte, de los recientes festejos, de los cambios en la política francesa, pero sus palabras, aunque superficiales, tenían una fuerza inusitada. El duque, con su elocuencia y su carisma natural, logró que la princesa bajara la guardia por momentos. Entre sonrisas y miradas furtivas, el duque de Nemours comenzó a insinuarse de manera tan sutil que ella apenas lo notaba. Sin embargo, algo en su interior le decía que este hombre no era como los demás. Su interés parecía más profundo, más genuino. La princesa de Cleves, mientras escuchaba al duque, no pudo evitar sentirse atraída,
pero al mismo tiempo, una sensación de culpa comenzó a nublar sus pensamientos. Aquel sentimiento, tan nuevo para ella, despertaba una inquietud que la desbordaba. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era posible que se estuviera enamorando de un hombre que no era su esposo? En un intento por recobrar su compostura, la princesa optó por dirigir la conversación hacia otro tema, tratando de alejar la conversación de lo que comenzaba a ser un terreno peligroso. Sin embargo, el duque no tardó en devolver la mirada hacia ella, con una expresión cargada de admiración. «Mi señora», dijo con voz baja y persuasiva, «creo que la vida en la corte no le hace justicia. Usted es mucho más que un simple adorno en este palacio. Su inteligencia, su gracia, su presencia, no dejan de cautivar a todos los que la rodean». La princesa se sintió un poco incómoda ante la sinceridad de sus palabras, pero no pudo evitar que su corazón palpitara con fuerza. Nunca antes alguien le había hablado de esa manera. Su esposo, el príncipe de Cleves, aunque un hombre respetable y de buen carácter, nunca le había dedicado palabras tan admirativas. Su vida en el matrimonio había sido tranquila, respetuosa, pero jamás había conocido el ardor de una declaración apasionada. «No sabe usted cuán halagada me siento, duque», respondió, controlando su voz para no dejar escapar el titubeo que sentía. «Pero soy una mujer casada, y mis deberes son claros». El duque de Nemours, al notar el tono serio en su voz, no insistió más en el tema, pero sus ojos, tan expresivos, no dejaron de mirarla. La princesa, por su parte, intentó mantenerse firme en su resolución, sabiendo que cualquier acercamiento con el duque podría llevarla por un camino del que no podría regresar. El tiempo pasó lentamente esa noche, con la princesa atrapada entre su deber y sus emociones. A medida que la fiesta avanzaba, ella intentaba sumergirse en conversaciones con otras personas, distraerse con la música y los bailes, pero su mente siempre regresaba al duque, a sus palabras, a su presencia. Esa noche, al regresar a su habitación, la princesa de Cleves se sentó frente al espejo, observándose con detenimiento. La figura que veía reflejada era la de una mujer noble, recta, que siempre había actuado de acuerdo con los códigos de honor que le enseñaron desde niña. Pero, en ese momento, la mujer que miraba al espejo parecía vacilante, insegura, atrapada en una red de sentimientos que no comprendía del todo. Las palabras del duque seguían resonando en su mente, y por primera vez en mucho tiempo, la princesa se vio ante una verdad difícil de aceptar. Su vida, tan ordenada y predecible hasta ese momento, estaba por cambiar de manera irreversible. En su corazón, una semilla de duda había sido sembrada, y el amor, aunque en su mente lo rechazaba, comenzaba a brotar sin que pudiera evitarlo. La tensión crecía dentro de la princesa de Cleves. En este segundo capítulo, vemos cómo, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse fiel a su esposo y su honor, la atracción por el duque de Nemours se hacía cada vez más fuerte. El encuentro en la fiesta fue solo el principio de lo que se avecinaba, pues lo que parecía ser un amor inalcanzable pronto comenzaría a tomar forma, desbordando las fronteras de lo que la princesa creía correcto. El duque de Nemours había logrado lo que parecía imposible. Había abierto una puerta en el corazón de la princesa, y ahora, ella se encontraba ante una difícil decisión. ¿Debería seguir el camino recto de la moralidad y el deber, o debía dejarse llevar por el deseo y los sentimientos que amenazaban con arrastrarla? Este capítulo profundiza en el desarrollo de la relación entre la princesa y el duque, mostrando cómo la atracción mutua comienza a crecer, pero también cómo la princesa se siente atrapada entre su deber y sus emociones. La intriga se intensifica, marcando el comienzo de un conflicto que solo se agravará a medida que avance la historia. Capítulo 3. El conflicto interior de la princesa. El día después del encuentro con el duque de Nemours, la princesa de Cleves se despertó con el peso de una inquietud que no la dejaba en paz. Al principio, había intentado ignorar lo que sentía, pero a medida que pasaban las horas, la idea de que sus emociones se habían visto alteradas por un hombre ajeno a su marido se le hacía cada vez más imposible de ignorar. Cuando se levantó de la cama esa mañana, lo primero que hizo fue mirarse al espejo, buscando en su reflejo una respuesta que no podía encontrar. ¿Era posible que se hubiera enamorado de un hombre que no era su esposo? ¿Cómo podía reconciliar sus propios sentimientos con los valores que había sido enseñada a seguir desde su niñez? En su mente, todo parecía claro. El deber hacia su marido, la lealtad a su matrimonio y a su honra eran incuestionables. Pero en su corazón, una batalla mucho más compleja estaba teniendo lugar. Mientras el sol comenzaba a asomarse por las ventanas del palacio, la princesa de Cleves intentaba calmarse,
pero la confusión seguía presente. Se sentó en su tocador, mirando los pequeños detalles de su rostro, como si de alguna manera pudiera encontrar en ellos una respuesta a su tormento. Sabía que, en su interior, las emociones que había experimentado en su encuentro con el duque de Nemours no se podían negar. La forma en que él la miraba, las palabras suaves y cautelosas con las que había hablado, todo eso había tocado algo profundo en ella. Pero, al mismo tiempo, sentía el peso de la responsabilidad que conllevaba su posición, y eso la empujaba a rechazar cualquier sentimiento que pudiera poner en peligro su honor. El resto de la mañana transcurrió lentamente, mientras la princesa se veía obligada a enfrentarse a sus pensamientos. No era la primera vez que sentía que algo estaba a punto de cambiar en su vida, pero esta vez la sensación era diferente. Era una sensación de incertidumbre, de miedo a lo que estaba por venir, y sobre todo, una sensación de culpa por permitir que alguien como el duque de Nemours pudiera afectarla de esta manera. Durante el almuerzo, la princesa de Cleves intentó distraerse, pero incluso en medio de la conversación con su esposo, el príncipe de Cleves, su mente seguía vagando hacia el duque. La tranquila cortesía de su marido, con su tono de voz sereno y su mirada distante, parecía ahora más fría que nunca. La princesa, aunque respetuosa con él, no podía dejar de notar la ausencia de la pasión en su relación. Mientras su esposo hablaba de asuntos de Estado y de las negociaciones que tenía que llevar a cabo, ella se sintió cada vez más desconectada de su propio entorno. Por un momento, pensó en lo que su madre le había enseñado desde pequeña. Un buen matrimonio está basado en la honra y el respeto mutuo, le había dicho, y aunque el amor no siempre surge de inmediato, el deber nunca debe fallar. Pero, ¿y si su corazón comenzaba a desbordarse por algo que desafiaba las reglas que le habían enseñado? Se encontraba atrapada entre lo que debía hacer y lo que sentía en lo más profundo de su ser. Esa misma tarde, el duque de Nemours apareció nuevamente en la corte. La princesa de Cleves, al ver su figura elegante y su porte noble entre la multitud, sintió una oleada de emociones que la hicieron vacilar. Los ojos del duque, como siempre, parecían buscarla entre los nobles que conversaban animadamente. Ella, sintiendo la mirada del duque sobre ella, intentó concentrarse en la conversación que tenía con algunas damas de la corte, pero no podía evitar sentir que algo dentro de ella se estaba desbordando. En un momento, el duque se acercó a ella, esta vez con un tono mucho más directo, pero aún cargado de una delicadeza que la desconcertaba. «Mi señora», dijo con voz suave, pero firme, «he estado pensando en nuestras últimas conversaciones. No puedo evitar la sensación de que no hay ningún hombre que haya merecido tanto como usted. La vida en la corte puede ser fugaz, llena de vanidades, pero alguien como usted merece algo mucho más profundo. Algo más verdadero». La princesa de Cleves sintió un estremecimiento al escuchar esas palabras. ¿Qué quería decir con algo más verdadero? ¿Acaso estaba insinuando un amor que ella no podía corresponder? Su mente se nubló por completo y, por un instante, no supo cómo responder. No podía permitir que un hombre ajeno a su esposo hablara con tanta familiaridad de un amor que no debía existir. Con un esfuerzo, se apartó un paso atrás, intentando que su voz sonara calmada, pero el miedo y la ansiedad hacían que su tono temblara. «Duque, aprecio su amabilidad, pero mis sentimientos están ya comprometidos. Mi deber está con mi esposo, y nada puede apartarme de ello». El duque de Nemours, al escuchar esas palabras, hizo una leve inclinación con la cabeza. No insistió, pero su mirada se suavizó, como si comprendiera la dificultad de la situación. Aún así, algo en su actitud seguía firme, y la princesa de Cleves no pudo evitar notar que sus palabras parecían un desafío más que una simple expresión de deseo. El tiempo pasó, y la princesa se sintió cada vez más atrapada en un círculo de pensamientos contradictorios. No solo le preocupaba lo que sucedería si su esposo llegaba a enterarse de la atracción que sentía por el duque, sino también lo que eso significaba para ella misma. Se sentía deshonesta consigo misma, como si estuviera traicionando sus propios valores. Sin embargo, la verdad era que no podía controlar lo que su corazón sentía, y ese amor imposible, aunque reprimido, seguía creciendo con cada encuentro. Esa noche, en su cama, mientras se preparaba para dormir, la princesa no pudo evitar que sus pensamientos volvieran al duque de Nemours. Pensaba en cómo sus ojos brillaban cuando la miraba, en la forma en que su voz era suave pero llena de deseo, y en el contraste con la fría indiferencia de su esposo. En medio de todo este tormento, la princesa de Cleves se dio cuenta de algo profundo. El amor y el deber no siempre podían coexistir.
Para ella, el deber era el faro que guiaba su vida, pero el amor, aunque prohibido, había tocado su corazón de una manera que nunca había experimentado. La princesa de Cleves se encontraba en el punto de no retorno. Aunque intentaba convencerse de que podía controlar sus emociones, sabía que en lo más profundo de su ser, el conflicto ya había comenzado. Cada vez que veía al duque de Nemours, su corazón se aceleraba. Cada vez que pensaba en su esposo, su mente se nublaba de culpa. Este capítulo profundiza en el tormento interno de la princesa. Sus sentimientos por el duque de Nemours son tan intensos como una llama, pero la culpa y la lealtad a su esposo, el príncipe de Cleves, la arrastran hacia la confusión. Es el comienzo de un proceso emocional complejo y doloroso, donde el amor y el deber se convierten en enemigos que luchan por el control de su alma. En este tercer capítulo, vemos a la princesa enfrentar su batalla interna, y su decisión sobre qué camino tomar se vuelve cada vez más difícil. Este conflicto, que la consume profundamente, la lleva a cuestionar todo lo que alguna vez consideró inquebrantable en su vida. Capítulo 4. La confusión y la culpa. A pesar de los esfuerzos por mantener su compostura y mantenerse firme en su lealtad hacia su esposo, la princesa de Cleves no podía escapar de los sentimientos que el duque de Nemours había sembrado en su corazón. El encuentro con él la había marcado profundamente, y los días que pasaban desde aquel primer intercambio de palabras no hacían sino aumentar la intensidad de sus emociones. Ella, que siempre había sido una mujer de principios sólidos, ahora se encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos y sentimientos que la desbordaban. Cada vez que pensaba en su esposo, el príncipe de Cleves, el dolor de la culpa se hacía más pesado. Sabía que él confiaba en ella y que, aunque su relación no estaba llena de la pasión ardiente que había soñado en su juventud, su matrimonio se basaba en el respeto mutuo y en un sentido del deber que los había unido. Pero la relación con el duque de Nemours era diferente. Con él, la princesa sentía una conexión profunda, algo que iba más allá de la atracción física, algo que despertaba sus emociones más ocultas, aquellas que había aprendido a ignorar en su vida diaria. Durante los siguientes días, la princesa se retiró aún más de la vida social de la corte. Las reuniones, los banquetes y los bailes se convirtieron en eventos vacíos para ella, y lo único que deseaba era escapar de la mirada escrutadora de todos, especialmente del duque. Cada vez que lo veía, su corazón latía con fuerza, y aunque trataba de mantener una apariencia tranquila y serena, dentro de ella se desmoronaba. La culpa la carcomía, y el deseo de rechazar esa atracción solo parecía hacerla más fuerte. Una tarde, la princesa se retiró a su habitación, buscando un momento de calma, pero incluso en la quietud de su espacio privado, la tensión seguía presente. Se sentó frente al espejo, como si pudiera encontrar alguna respuesta en su reflejo. ¿Cómo puedo sentir esto?, pensaba. ¿Cómo es posible que, a pesar de todo lo que me han enseñado, no pueda controlar lo que siento? De repente, una idea pasó fugazmente por su mente. Tal vez si evitaba al duque, si lo ignoraba por completo, podría escapar de este sentimiento. Pero cuando trató de imaginarse un día más sin verlo, sin sentir esa emoción que solo le provocaba, una sensación de vacío la invadió. ¿Qué haría si renunciaba a esta conexión tan profunda que estaba experimentando? ¿Se resignaría a vivir una vida sin pasión, sin el reconocimiento de su propia humanidad? ¿Sería capaz de seguir adelante, ignorando sus propios deseos, en nombre del deber? La princesa suspiró, sintiéndose atrapada entre dos mundos que no podía reconciliar. Sabía que su atracción por el duque de Nemours era peligrosa, que podría poner en riesgo todo lo que había construido a lo largo de su vida, pero al mismo tiempo, no podía dejar de preguntarse si, en su interior, la vida que había llevado hasta entonces realmente la satisfacía. La imagen de su esposo, tan distante y absorbido por sus propios asuntos, se desdibujaba en su mente. Y el duque, con su mirada intensa y su constante presencia en sus pensamientos, parecía convertirse en el único ser que realmente la entendía, que veía algo en ella que otros no podían ver. Esa misma noche, el duque de Nemours la encontró nuevamente en la corte. Había sido un encuentro completamente inesperado, pero la princesa de Cleves no pudo evitar notar la sutil sonrisa que él le dedicó al verla. Sin poder evitarlo, se sintió atraída hacia él como un imán, aunque sabía que no debía. «Mi señora», dijo el duque, acercándose con esa tranquilidad que la desarmaba, «no he dejado de pensar en nuestras conversaciones. Sé que la vida en la corte puede ser un caos, llena de intrigas y apariencias, pero hay algo en su presencia que me calma. ¿No le parece que, a veces,
¿La cortesía es solo un velo que oculta lo que realmente importa? La princesa de Cleves, al escuchar esas palabras, sintió una especie de presión en su pecho. Sabía que lo que él le estaba sugiriendo no era algo inocente. El duque de Nemours no hablaba solo de la vida social de la corte. Hablaba de lo que había entre ellos, de esa conexión que ambos compartían, pero que ella no podía permitir que creciera. Duque, respondió, intentando mantener la calma. Sus palabras son muy amables, pero debe entender que mis sentimientos están comprometidos. Estoy casada, y mi lealtad es con mi esposo, el príncipe de Cleves. El duque no pareció desanimarse por su respuesta. En lugar de alejarse, se acercó un paso más, como si quisiera desafiar las palabras de la princesa con su presencia. Mi señora, sé que su deber es importante para usted. Lo respeto profundamente. Pero también sé que los sentimientos no se eligen. Y cuando alguien como yo encuentra una mujer tan admirable como usted, no puede dejar de pensar en ella, no importa las circunstancias. La princesa de Cleves, al escuchar esas palabras, sintió una oleada de calor en su rostro. Intentó mantener la serenidad, pero las palabras del duque la alcanzaron con fuerza, y la culpa volvió a tomar su lugar en su pecho. Ella sabía que no podía permitir que este juego continuara. No podía dejar que su corazón siguiera cediendo ante lo prohibido. Con un gesto firme, la princesa de Cleves se apartó un paso atrás y fijó su mirada en el duque. Le ruego que respete mis límites, duque de Nemours. Mi vida es con mi esposo, y no puedo permitir que nada ni nadie ponga en peligro ese compromiso. El duque de Nemours, al ver la firmeza en sus ojos, pareció entender el mensaje. Aunque su mirada seguía siendo intensa, ya no había en ella la misma determinación. En su lugar, se dibujó una expresión de respeto y comprensión. Mis disculpas, mi señora, dijo suavemente. No era mi intención incomodarla. Sabía que su honor era inquebrantable, y lo respeto profundamente. La princesa, al ver que el duque se retiraba, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero en su corazón, algo seguía ardiendo. No podía negar que, a pesar de todo, algo en ella deseaba más de lo que estaba dispuesta a aceptar. La princesa de Cleves se retiró esa noche, más confundida que nunca. Su deber y su lealtad la mantenían alejada del duque, pero su corazón no podía dejar de desear lo que no podía tener. La tensión entre lo que ella debía hacer y lo que sentía seguía creciendo, y la angustia de no poder reconciliar ambos mundos la estaba consumiendo. Este cuarto capítulo muestra cómo la princesa sigue luchando contra su creciente atracción por el duque de Nemours, pero la culpa y la responsabilidad de su matrimonio la impulsan a intentar poner límites, aunque no pueda negar la verdad de sus propios sentimientos. La batalla interna entre el deseo y el deber se profundiza, y la tensión sigue aumentando. Capítulo 5. El encuentro inesperado. La vida en la corte continuó su curso, pero para la princesa de Cleves, cada día se volvía más pesado. Los pasillos dorados y los lujosos salones de palacio, que antes le parecían un reflejo de la grandeza y el orden de su vida, ahora se sentían como una prisión de la que no podía escapar. Su mente seguía atrapada entre su amor por el príncipe de Cleves y el tormento de sus sentimientos por el duque de Nemours, los cuales, a pesar de sus esfuerzos por ignorarlos, seguían ardiendo en su interior. En el fondo de su alma, la princesa de Cleves sabía que algo estaba cambiando, algo que no podía controlar ni comprender completamente. Su relación con su esposo había sido tranquila, construida sobre el respeto mutuo y la admiración. Pero en lo más profundo de su ser, ella sentía que algo faltaba. Y lo que faltaba era lo que el duque de Nemours había despertado en ella. Una pasión, una emoción que ni siquiera sabía que existía. El encuentro con él había puesto en duda todas sus creencias, todo lo que había entendido acerca de las relaciones y el deber. Una tarde, mientras paseaba por los jardines del palacio, la princesa intentó despejar su mente. El aire fresco, el canto de los pájaros, y la belleza de las flores eran solo distracciones superficiales ante el torbellino emocional que la consumía. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un tono dorado, cuando, de repente, la princesa escuchó pasos detrás de ella. Al girarse, vio al duque de Nemours acercándose con esa mirada profunda que siempre la desarmaba. «Mi señora», saludó el duque, su tono de voz suave pero lleno de una intensidad que la hizo sentir nerviosa. «Me disculpo por interrumpir su paseo, pero no pude dejar de notar que hoy se encuentra más sola que nunca. ¿Está bien?».
La princesa de Cleves, al escuchar su voz, sintió como su corazón aceleraba. Había intentado evitar este tipo de encuentros, pero el duque siempre encontraba una forma de acercarse a ella, como si estuviera predestinado a entrar en su vida en el momento más inapropiado. Estoy bien, duque, respondió con una sonrisa forzada, buscando mantener su compostura. Solo intento encontrar algo de paz en medio de todo esto. El duque de Nemours la observó en silencio, como si pudiera ver más allá de sus palabras, como si pudiera captar los secretos que ella guardaba tan celosamente. La princesa de Cleves sintió una incomodidad creciente, pero al mismo tiempo, no podía evitar la sensación de que este encuentro no era completamente casual. Sé que está pasando por momentos difíciles, mi señora. La vida en la corte puede ser agobiante, y las responsabilidades que llevamos pueden hacernos sentir más solitarios de lo que estamos dispuestos a admitir. Pero, ¿nunca ha deseado algo diferente? ¿Nunca ha sentido que hay algo más allá de su deber? La princesa se estremeció ante la pregunta del duque. Sabía que sus palabras iban más allá de una simple reflexión. Estaba tocando el centro mismo de su dilema, el conflicto interno que la atormentaba. A medida que el duque hablaba, su voz resonaba en sus oídos como un canto suave, pero lleno de seducción. La princesa de Cleves trató de reprimir sus sentimientos, de mantener una fachada de serenidad, pero su corazón latía desbocado, como si deseara liberarse de las cadenas de la razón. Mis deberes son mi vida, duque, respondió, con firmeza, aunque sabía que su voz temblaba ligeramente. Mi lealtad está con mi esposo. No puedo permitirme pensar en lo que usted sugiere. El duque la observó por un largo momento, y la princesa sintió que su mirada la penetraba, como si pudiera ver más allá de su fachada de fortaleza. Al fin, él habló, su tono más suave y cálido que nunca. Entiendo que su deber es lo más importante para usted, mi señora. Y respeto profundamente su compromiso. Pero también sé que los sentimientos no pueden ser reprimidos para siempre. A veces, lo que parece un obstáculo es en realidad una puerta a algo que uno nunca imaginó que podría tener. La princesa de Cleves sintió una punzada en su pecho. El duque hablaba con una certeza que la desarmaba, como si estuviera hablando de algo que ambos ya sabían, aunque ninguno se atreviera a admitirlo. Ella intentó apartar sus pensamientos de él, pero la sensación de su cercanía, de su presencia imponente y encantadora, era difícil de ignorar. No sé de qué habla, respondió, con un intento de mantener la calma. Los sentimientos que usted menciona no tienen cabida en mi vida. Pero, mientras hablaba, las palabras del duque se habían asentado en su corazón, y sabía que no podía seguir engañándose. Algo dentro de ella deseaba más. Deseaba saber lo que habría sido tener un amor como el que él le ofrecía, aunque fuera un amor prohibido, aunque fuera un amor que desbordara las fronteras de la razón. En ese instante, el duque dio un paso más cerca de ella, lo suficiente como para que sus ojos se encontraran en una mirada cargada de una emoción inconfundible. Mi señora, dijo con voz baja, casi como un susurro, yo no quiero que su honor sea menospreciado. Pero, ¿qué pasa cuando el corazón no puede controlar lo que siente? ¿Qué pasa cuando la pasión no puede ser ignorada más tiempo? La princesa de Cleves sintió un nudo en su estómago. Sabía que estaba caminando por una cuerda floja, que las palabras del duque estaban poniendo a prueba sus límites. No podía permitir que eso la afectara. No podía ceder. Pero, por un momento, en su mente se desdibujaron las fronteras entre lo que debía hacer y lo que quería hacer. El duque estaba tan cerca, su presencia tan envolvente, que su voluntad de resistir parecía flaquear. Debo irme, dijo la princesa, apartándose lentamente de él, como si el simple hecho de mantenerse cerca fuera suficiente para hacerle perder el control. No puedo quedarme más tiempo. El duque de Nemours, al verla alejarse, no dijo nada más. Su mirada siguió fija en ella, como si supiera que algo dentro de ella se había quebrado, aunque ella aún no fuera consciente de ello. Esa noche, la princesa de Cleves se retiró a su habitación, pero su mente seguía llena de las palabras del duque. ¿Qué pasa cuando la pasión no puede ser ignorada más tiempo? El eco de esa pregunta resonaba en su cabeza, como un mantra que no podía borrar. Sabía que había cruzado una línea, aunque no completamente. Pero el simple hecho de haberse permitido esa cercanía, de haber sentido la tentación de ceder, la había marcado profundamente. Al mirarse en el espejo, la princesa de Cleves vio los ojos de una mujer dividida. Por un lado, la lealtad a su esposo,
el príncipe de Cleves, su deber inquebrantable. Por otro, un amor prohibido, una pasión que la desbordaba y que, aunque sabía que no podía tener, seguía alimentándose con cada encuentro, con cada palabra que el duque le decía. En su corazón, la princesa sabía que había llegado al borde de algo, pero aún no podía comprender lo que eso significaba. Solo sabía que cada vez se acercaba más a un abismo del que no podía regresar. Este capítulo muestra cómo el conflicto interno de la princesa se intensifica. La presencia del duque de Nemours ya no es solo una distracción, sino una amenaza a su estabilidad emocional. La atracción es evidente, pero la princesa se enfrenta a una lucha constante entre el amor prohibido y la fidelidad a su marido. Cada encuentro con el duque la empuja más cerca de un punto de no retorno, y el dolor de esta tensión interna comienza a apoderarse de ella. Capítulo 6. La duda y la soledad. A pesar de los esfuerzos por mantener las apariencias, la princesa de Cleves no podía escapar de la creciente tormenta en su corazón. Los días se alargaban con la misma monotonía, pero dentro de ella, algo había cambiado. La sombra del duque de Nemours se cernía sobre su mente, y su presencia, aunque aparentemente distante, seguía viva en cada rincón de su pensamiento. La corte continuaba su bullicioso curso, pero para ella, cada conversación y cada mirada se volvían más vacías, como si nada pudiera llenar el vacío que el duque había dejado en su vida. Durante días, la princesa se alejó de los eventos sociales. En su habitación, la calma parecía solo una ilusión. Cada vez que cerraba los ojos, su mente la llevaba nuevamente a ese jardín, a ese encuentro con el duque, y a las palabras que seguían reverberando en su cabeza. ¿Qué pasa cuando la pasión no puede ser ignorada más tiempo? En su corazón, la princesa sentía el peso de la culpa. Estaba casada con el príncipe de Cleves, un hombre que no solo era su esposo, sino también su amigo y su protector. Un hombre cuya bondad y virtud nunca había dudado. Pero el duque de Nemours había introducido una duda, una grieta en su percepción de lo que realmente deseaba en la vida. Estaba condenada a vivir sin una pasión que le hablara al alma, sin algo más allá de la tranquilidad de su matrimonio. ¿Podría vivir toda su vida manteniendo la distancia con el duque y apagando lo que sentía? ¿O tendría que rendirse a la atracción que no podía negar? La princesa pasó horas y horas pensativa. Su mente se debatía entre el deber y el deseo, entre el amor hacia su esposo y la fascinación hacia el duque. Se sentía más sola que nunca, porque, a pesar de estar rodeada de personas, nadie parecía entender su tormento interno. Nadie podría ver la lucha en su interior, esa batalla silenciosa que la mantenía despierta en las noches y distraída durante el día. La corte, ajena a su tormenta emocional, seguía su marcha. Las fiestas continuaban, las intrigas se tejían y las alianzas se formaban como siempre. Pero la princesa ya no podía disfrutar de esas actividades. Cuando se encontraba en medio de una conversación, su mente vagaba, preguntándose si lo que estaba viviendo en ese momento valía la pena, si las conversaciones sobre modas, bailes y caza podían realmente compararse con los sentimientos profundos y complejos que el duque había despertado en ella. Fue en una de esas noches cuando, de forma inesperada, se cruzó nuevamente con el duque en los pasillos del palacio. La princesa, que no esperaba encontrarse con él, se detuvo en seco, sus pensamientos volando en mil direcciones. El duque la miró fijamente, como si hubiera estado esperándola, y su mirada, tan serena y profunda, la hizo sentir como si estuviera frente a un espejo, pero uno que reflejaba no solo su rostro, sino también sus deseos ocultos. «Mi señora», dijo el duque con una voz suave pero llena de significado, «no podía dejar de pensar en nuestra última conversación. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Puedo hacer algo por usted?» La princesa se sintió como si sus palabras se hubieran quedado atrapadas en su garganta. La atracción por él era tan palpable, tan difícil de ignorar, que temía que su voz traicionara todo lo que trataba de ocultar. A pesar de su firme determinación de mantenerse alejada, algo dentro de ella deseaba ver al duque una vez más, escuchar su voz, sentir su cercanía. «Estoy bien, duque», respondió, sus palabras saliendo casi como un susurro. Intentó evitar su mirada, pero él parecía captar cada uno de sus movimientos. El duque, al ver su incomodidad, dio un paso hacia ella, como si deseara aliviar su tensión, pero al mismo tiempo, su presencia se volvía más aplastante. «¿Está segura de que está bien, mi señora?», preguntó, su tono lleno de un interés sincero, pero también de una insinuación que la hizo sentir vulnerable. A veces, uno no sabe lo que realmente siente hasta que se enfrenta a la verdad.
La princesa de Cleves intentó apartarse, pero sus piernas parecían haberse vuelto de plomo. No podía moverse, no podía escapar de esa conexión que parecía haber crecido en cada encuentro, en cada mirada furtiva. No sabía qué hacer. El duque la miraba con una intensidad que la desbordaba, como si pudiera ver su alma, sus más oscuros pensamientos. «Debo irme», murmuró, su voz temblando con una mezcla de confusión y temor. Se giró para caminar rápidamente en la dirección opuesta, pero el duque la detuvo con una palabra. «No huya, mi señora. No hay nada que temer. La vida es demasiado corta para temer a los sentimientos. Si algo le preocupa, yo estoy aquí, dispuesto a escuchar». La princesa de Cleves sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Se detuvo, su corazón latiendo con fuerza, su respiración entrecortada. Sabía que tenía que irse, que tenía que rechazar al duque y todo lo que él representaba. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella deseaba quedarse, deseaba escuchar lo que él tenía que decir, deseaba saber si podría encontrar una salida a esa prisión emocional en la que se sentía atrapada. «Duque», dijo finalmente, su voz temblando, «debo irme. No puedo seguir en este juego. No debo seguir en este juego». El duque la observó por un momento, su rostro sereno pero lleno de una tristeza que, por un momento, tocó el corazón de la princesa. «Lo entiendo, mi señora. Solo le pido una cosa, no ignore lo que siente. No lo oculte. Lo que sentimos es parte de lo que somos, y aunque no podamos actuar según nuestros deseos, debemos ser honestos con nosotros mismos». Con esas palabras, el duque dio un paso atrás, permitiendo que la princesa siguiera su camino. Ella, sin embargo, no podía dejar de pensar en su última frase. «No ignore lo que siente», ¿era esa la respuesta que tanto había estado buscando? ¿Debía rendirse finalmente a lo que sentía por el duque, aunque fuera un amor prohibido? ¿O debía seguir luchando, negando lo que su corazón le decía? Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, la princesa de Cleves no encontró consuelo en la soledad. Se sentó frente al espejo, mirando su propio reflejo, y por un instante, deseó poder desaparecer, dejar atrás la vida que conocía y sumergirse en un mundo donde pudiera ser libre de sus deberes, de sus restricciones. Pero sabía que eso era imposible. Estaba atrapada, no solo en su matrimonio, sino también en los deseos que no podía confesar, ni siquiera a sí misma. La princesa de Cleves se acostó esa noche, pero el sueño no llegó. En su mente, solo había espacio para las palabras del duque, y la pregunta que le había lanzado al alma: ¿qué pasa cuando la pasión no puede ser ignorada más tiempo? La respuesta parecía estar más allá de su alcance, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarla. Este capítulo profundiza en la lucha interna de la princesa. A medida que se enfrenta a su creciente atracción por el duque de Nemours, sus sentimientos de soledad y confusión se intensifican. A pesar de sus esfuerzos por ignorarlo, la presencia del duque se vuelve cada vez más inescapable, y las palabras que él le dedica la siguen atormentando. Su dilema entre el deber y el deseo se profundiza, y la princesa se ve atrapada entre dos mundos, sin saber cuál es el camino correcto a seguir. Capítulo 7. La confesión silenciosa. El sol se alzaba en el horizonte, bañando el palacio con una luz dorada que, de alguna manera, parecía ajena a los tumultos internos de la princesa de Cleves. Los días seguían su curso, y la rutina de la corte no cambiaba, pero ella ya no podía encontrar consuelo en los bailes ni en las conversaciones triviales. Su mente seguía atrapada en la incertidumbre y la confusión. La princesa ya no se sentía como la mujer que una vez fue, fuerte, serena, llena de certeza. Ahora, todo lo que sentía era una espiral interminable de dudas y deseos reprimidos. El duque de Nemours se mantenía distante, pero su presencia seguía flotando en cada rincón de la corte, en cada susurro de los pasillos, en cada mirada furtiva. La princesa de Cleves había intentado evitarlo, había pretendido que sus sentimientos no existían, pero cada vez que lo veía, algo en su interior se desbordaba, como si no pudiera contener más esa verdad que la atormentaba. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma y su imagen de esposa perfecta, en los últimos días algo había cambiado en su comportamiento. Las conversaciones con su esposo, el príncipe de Cleves, se habían vuelto más distantes. Ya no sentía la misma conexión, la misma complicidad que una vez compartieron. El príncipe parecía no darse cuenta de su agitación interna, o si lo hacía, prefería no mencionarlo. La princesa sentía que él confiaba demasiado en ella, que su devoción hacia la mantenía atada,
pero también la mantenía atrapada en un sentimiento de culpa. El duque de Nemours, por otro lado, había empezado a aparecer más a menudo en los mismos eventos que ella. No de forma directa, sino en momentos en los que coincidían sin intención, en donde sus miradas se cruzaban brevemente, o donde una palabra suya bastaba para hacerla sentir como si el resto del mundo desapareciera. Aunque el duque no había dado un paso más allá, sus ojos siempre la buscaban, y cada vez que la princesa lo veía, sentía una mezcla de alivio y temor. Alivio porque el duque de Nemours representaba la liberación de su propia represión. Temor porque, al mismo tiempo, él era la amenaza a su felicidad y estabilidad. Una tarde, después de un largo día lleno de compromisos sociales, la princesa decidió caminar sola por los jardines del palacio, buscando una mínima paz que solo la naturaleza podía ofrecer. El aire fresco acariciaba su rostro y las flores exhalaban una fragancia suave que, por un momento, la hizo olvidar sus problemas. Pero no podía escapar de la carga que llevaba en su corazón, y pronto se dio cuenta de que no estaba sola. Delante de ella, en el sendero de piedra, apareció el duque de Nemours. Al verlo, la princesa sintió que su corazón daba un vuelco. Intentó mantener la compostura, pero las emociones parecían desbordarse de su pecho. El duque se detuvo al verla, y aunque su rostro no mostraba signos de sorpresa, había algo en su mirada que decía más que 1000 palabras. «Mi señora, ¿cómo se encuentra?», preguntó, su voz suave pero cargada de significado. La princesa de Cleves, al oír su voz, sintió una oleada de emociones. Intentó sonreír, pero su expresión no fue más que una sombra de lo que solía ser. «Bien», respondió, sin mucha convicción. Sus ojos se desviaron hacia el suelo, como si no pudiera mirarlo de frente. El duque, sin embargo, no apartó la mirada. Sabía, con una certeza casi dolorosa, que algo dentro de ella había cambiado. Sabía que estaba llegando al límite de su resistencia. «¿Por qué está tan lejos de mí, mi señora?», preguntó el duque, su tono cálido, pero con una insinuación de vulnerabilidad que sorprendió a la princesa. A pesar de su control, el duque parecía querer más de ella, y sus palabras calaban profundamente en su alma. La princesa lo miró, sus ojos reflejando una tormenta interna. Su pecho se apretaba al saber que sus sentimientos estaban al borde de la superficie, que ya no podía ocultarlos. Todo lo que había intentado negar, todo lo que había reprimido, estaba a punto de escapar. «Duque», susurró, sin poder evitar la fragilidad en su voz, «no puedo seguir en esto. Ya no puedo ignorar lo que siento por usted». Las palabras salieron como un suspiro, tan suaves como un viento de verano, pero tan poderosas como una tormenta. El duque de Nemours, al escuchar su confesión, no reaccionó de inmediato. Su rostro, que normalmente estaba lleno de confianza, se suavizó, y sus ojos brillaron con algo que la princesa no pudo identificar. Al fin, dio un paso hacia ella, su mirada fija en la de la princesa, como si estuviera reconociendo una verdad que también había estado ocultando. «Mi señora, yo también he intentado ignorar lo que siento por usted», dijo, su voz cargada de sinceridad. «Pero el destino no nos ha dado más opción que enfrentarnos a lo que realmente somos. No podemos seguir ocultando lo que llevamos dentro». La princesa de Cleves sintió un nudo en su garganta. Ya no podía retroceder. El duque estaba frente a ella, tan cerca como nunca antes, y en ese momento, todos los límites parecían desvanecerse. ¿Qué debía hacer? ¿Qué podía hacer? El amor que sentía por él era tan real, tan abrumador, pero al mismo tiempo, ella estaba atada a su deber. Su lealtad a su esposo, su vida en la corte, todo lo que había conocido hasta ese momento, parecía estar al borde del colapso. «Duque», su voz tembló con una mezcla de desesperación y dolor, «mi corazón está dividido. No puedo seguir con esta lucha. Pero, al mismo tiempo, no puedo traicionar lo que he sido, lo que debo ser. No sé qué hacer». El duque la miró en silencio, como si estuviera viendo en ella no solo a una mujer atrapada, sino a alguien que también buscaba una salida. Después de un largo momento de silencio, habló de nuevo, esta vez con un tono de comprensión y suavidad. «Mi señora», dijo, «yo no quiero que sufra. Si es su deber lo que la ata, lo respeto. Pero le pido que, al menos, sea honesta con usted misma. No puede vivir toda su vida en esta angustia. No puede vivir en una mentira. Yo estaré aquí, no importa lo que decida, pero le ruego que se dé la oportunidad de ser feliz». Con esas palabras,
El duque se inclinó ligeramente, respetuoso pero lleno de una emoción que le quemaba por dentro. Luego, dio un paso atrás, dejándola sola con sus pensamientos, con sus sentimientos tan vivos y tan poderosos como nunca antes. La princesa de Cleves quedó allí, inmóvil, observando cómo el duque se alejaba lentamente. Las palabras que él le había dicho seguían resonando en su mente. No puede vivir toda su vida en esta angustia. ¿Cómo podría continuar viviendo de esta manera, dividida entre lo que deseaba y lo que debía hacer? La respuesta seguía siendo incierta. Pero en su corazón, algo había cambiado. Ya no podía negar lo que sentía. Ya no podía ignorar el amor que llevaba dentro, aunque el precio por admitirlo fuera alto. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, la princesa se miró una vez más al espejo. Sus ojos, llenos de dudas, reflejaban la tormenta que se desataba en su interior. Sabía que algo debía decidir, y no podía seguir en este limbo. Era hora de tomar una decisión. Este capítulo muestra el punto culminante de la lucha interna de la princesa de Cleves. La confesión de sus sentimientos hacia el duque de Nemours es un momento decisivo, una rendición emocional que la obliga a enfrentar la verdad de sus deseos. La conversación entre los dos personajes es un reflejo de su conexión profunda, pero también de la complejidad de la situación en la que se encuentran, atrapados entre el amor y el deber, entre la pasión y la lealtad. La princesa debe decidir si cede a lo que siente o si continúa viviendo en la angustia de la represión. Capítulo 8. La reflexión y la desesperación. La noche había caído sobre el palacio, sumiendo a la princesa de Cleves en un silencio profundo y doloroso. Las luces de las antorchas se reflejaban débilmente en las paredes de su habitación, y el eco de sus propios pensamientos resonaba en su mente. Había intentado descansar, pero el sueño parecía un lujo lejano. Su alma estaba agitada, su corazón desbordado, y la única compañía que tenía era la sombra de sus propios sentimientos. El encuentro con el duque de Nemours en los jardines había sido un punto de no retorno. La princesa de Cleves ya no podía fingir que no sentía lo que sentía. No podía negar que el amor que ella había intentado reprimir había salido a la luz con una fuerza incontrolable. Sin embargo, a pesar de esa revelación, algo dentro de ella seguía resistiéndose a lo inevitable. La carga de su deber, la lealtad a su esposo y la moralidad que siempre había seguido, la mantenían atada a una vida que ya no le parecía suficiente. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir por el camino que su conciencia dictaba o rendirse a lo que su corazón le exigía? Se levantó de la cama y caminó hasta la ventana, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera calmar su tormenta interna. El aire fresco de la noche le acarició la piel, pero no le ofreció alivio. Las estrellas, lejanas e inalcanzables, parecían ser la única cosa estable en un mundo que se había vuelto completamente incierto para ella. Miró al cielo y, por un momento, deseó poder escapar, poder encontrar algún refugio en la oscuridad, lejos de las expectativas que se habían impuesto sobre ella. Pero sabía que no podía huir. El duque de Nemours había sido claro en sus palabras: no puede vivir toda su vida en esta angustia. Pero lo que le decía resonaba más como una condena que como un consuelo. Si cedía a sus sentimientos, estaría traicionando no solo su matrimonio, sino todo lo que su familia y la corte esperaban de ella. La imagen que los demás tenían de ella, como una mujer virtuosa y fiel, se desmoronaría en un instante. ¿Y qué pasaría si el príncipe de Cleves llegaba a saberlo? La idea de herirlo, de destruir la confianza que él había depositado en ella, le partía el alma. A pesar de que él no podía ver su dolor, ella sentía que no podía permitir que su amor por el duque destruyera todo lo que había construido junto a él. ¿Vale la pena la felicidad personal a costa de la lealtad? Esa era la pregunta que no podía dejar de repetirse en su mente. Ella sabía que el amor que sentía por el duque no era una simple atracción, era una pasión profunda, algo que había crecido en su interior desde su primer encuentro. Sin embargo, ¿era eso suficiente para justificar el sufrimiento que causaría? ¿Podría ser feliz sabiendo que estaba destrozando a aquellos que amaba, aquellos que confiaban en ella? Al volver a su cama, la princesa se sentó al borde, las manos apoyadas en sus rodillas, su cabeza baja. Su mente corría, como un torrente imparable. Los recuerdos de los momentos con el duque volvían a invadirla. Sus miradas, sus palabras, la suavidad de su voz, la intensidad de su presencia. Todo parecía tan real, tan fuerte, como si el destino hubiera tejido de alguna manera sus caminos para cruzarse una y otra vez.
Pero en su corazón sabía que no podía permitir que el destino decidiera por ella. El amor, tan brillante y arrollador como era, también tenía el poder de destruir. A la mañana siguiente, la princesa de Cleve se levantó con la determinación de enfrentar su dilema. No podía seguir viviendo en esta espiral de emociones sin resolución. Necesitaba tomar una decisión, y ya no podía seguir huyendo de la verdad. Si su alma quedaba dividida, si su corazón estaba a punto de romperse, al menos quería ser fiel a sí misma y tomar el control de su vida. Decidió que debía hablar con el duque. Necesitaba comprender qué significaba realmente lo que había sucedido entre ellos. Quería saber si era solo un capricho pasajero, una pasión fugaz, o si lo que sentía por él era lo suficientemente profundo como para cambiar su vida. El pensamiento de encontrarse con él de nuevo la llenó de nerviosismo, pero también de una extraña calma, como si de alguna manera esta conversación fuera el único paso que quedaba por dar. Esa tarde, durante un evento en la corte, la princesa observó al duque a lo lejos. Él, como siempre, estaba rodeado de gente, pero su mirada, tan perspicaz y cálida, se dirigió directamente hacia ella. No había necesidad de palabras para entender que ambos sentían lo mismo. La tensión entre ellos era palpable, un secreto compartido que solo los dos podían comprender. Cuando el evento llegó a su fin y la mayoría de los asistentes se dispersaron, la princesa se acercó al duque. Sus pasos eran vacilantes, pero su resolución era clara. Sabía que lo que diría cambiaría su vida, pero también sabía que, de alguna manera, debía hacerlo. Duque, dijo, su voz temblando ligeramente, necesitamos hablar. El duque la miró, un destello de comprensión en sus ojos. Sin palabras, los dos se alejaron del bullicio de la corte y se dirigieron a un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas. La princesa respiró profundamente, reuniendo fuerzas para lo que estaba a punto de decir. He estado pensando mucho en todo esto, comenzó, mirando al duque fijamente, como si tratara de entender si él también sentía el mismo peso. Lo que ha sucedido entre nosotros no puede ser ignorado. Ya no puedo seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Mis sentimientos por usted son reales, y no puedo seguir negándolos. El duque la observó en silencio, su rostro sereno, pero con un brillo en los ojos que decía más que 1000 palabras. Lo entiendo, respondió él, acercándose un paso. Pero también entiendo la tormenta que debes estar sintiendo. No espero que tomes una decisión ahora mismo, solo que seas honesta contigo misma. Yo estaré aquí, esperando lo que decidas. La princesa de Cleves bajó la mirada, su corazón palpitando con fuerza. Estaba tan cerca de la respuesta, tan cerca de tomar el control de su vida, pero algo la detenía. No sabía si debía arriesgarlo todo por un amor que, aunque intenso y verdadero, podía destruirla. ¿Podría ser feliz con él? Esa era la pregunta que aún no podía responder. La verdad la asfixiaba, la claridad la aterraba. No sé qué hacer, susurró, con una tristeza palpable en su voz. Luego, con una última mirada hacia el duque, se alejó lentamente, dejando atrás una conversación que había comenzado, pero que aún no había terminado. Este capítulo es un punto de quiebre para la princesa de Cleves. Después de la conversación con el duque, ella se enfrenta finalmente a la magnitud de su situación. Atrapada entre el deber y el deseo, entre la lealtad a su esposo y el amor por el duque, ella se encuentra en una encrucijada emocional. La desesperación y la angustia son palpables en sus pensamientos, y su decisión parece estar más allá de su alcance. Este capítulo muestra la profundidad de su conflicto interno y cómo la lucha por tomar una decisión parece ser la verdadera tragedia de su vida. Capítulo 9. La decisión inminente. La princesa de Cleves se sentó frente al espejo de su habitación, mirando su reflejo sin realmente verlo. El brillo de sus ojos había desaparecido, y en su lugar había una mirada fatigada, como si la carga de sus propios pensamientos hubiera envejecido su rostro en cuestión de días. La noche anterior, después de su encuentro con el duque, había sido una de las más largas de su vida. Las horas parecían estirarse interminablemente mientras su mente seguía divagando entre la angustia y la culpa. Ella había hecho una promesa consigo misma esa mañana. Una promesa de que no dejaría que el miedo o la indecisión la dominaran por más tiempo. No podía seguir viviendo con la ansiedad de no saber cuál sería el futuro que le aguardaba. Algo debía cambiar, y debía tomar una decisión, aunque ésta fuera dolorosa. Ya no podía seguir vacilando entre el amor y el deber, entre lo que su corazón deseaba y lo que la sociedad le imponía.
El reloj de la habitación marcaba la hora del almuerzo, pero la princesa no tenía apetito. Su mente se había vuelto una maraña de pensamientos contradictorios, todos empujándola en diferentes direcciones. Por un lado, el duque de Nemours seguía acechando sus pensamientos, su presencia, sus palabras llenando el aire que la rodeaba. Por otro, su esposo, el príncipe de Cleves, se mantenía en su mundo de confianza y de expectativas. Aunque él nunca había sospechado de nada, la princesa sentía que él comenzaba a ser consciente de que algo no estaba bien. La distancia entre ellos ya no era solo emocional, sino también física. Su matrimonio, que antes había sido el refugio seguro de la princesa, ahora era una prisión invisible que ella misma había creado. La princesa pensaba en su deber. Su deber como esposa, como hija, como mujer de la corte. En su interior, sabía que las reglas que había seguido toda su vida no podían ser desobedecidas sin consecuencias. El nombre de su familia estaba en juego, el honor de su esposo, el respeto de la corte. ¿Cómo podría arriesgarlo todo por un amor que no se había buscado, sino que simplemente había surgido en su corazón como una corriente incontrolable? El sentido del deber, ese tirano interno que la había guiado toda su vida, le susurraba que debía anteponer la razón, que debía continuar con su vida como hasta ahora, sin ceder a la tentación de sus propios sentimientos. Pero el corazón de la princesa de Cleves ya no escuchaba la razón de la misma forma. A medida que pasaban los días, sus sentimientos por el duque se volvían más intensos, más inquebrantables. Cada vez que lo veía, el deseo que había intentado suprimir se hacía más fuerte. Él estaba cerca, siempre cerca, y en su mirada había algo que la invitaba a ceder. Pero lo que más le perturbaba era la idea de que su amor por él podría no ser solo un capricho, sino algo mucho más profundo, algo que podría cambiar su vida de manera irreversible. Aquel día, la princesa decidió que debía enfrentar a su esposo. No podía seguir viviendo en la mentira de un matrimonio que ya no se sostenía por la misma base de antes. Si el príncipe de Cleves estaba destinado a no descubrir la verdad, ella debería ser quien le hablara con la verdad. No podía seguir adelante sin enfrentarse a su propia conciencia. El príncipe merecía saber lo que había ocurrido entre ella y el duque de Nemours, aunque temía que esa revelación fuera el fin de todo lo que había construido a su lado. Tomó una decisión firme, pero al mismo tiempo, su corazón temblaba con el terror de las consecuencias. Sabía que, al hacerlo, podría perder todo lo que había sido importante para ella hasta ese momento. Su honra, su relación con el príncipe, su lugar en la corte, su seguridad. Pero lo que la aterraba aún más era la posibilidad de perderse a sí misma en un mar de emociones no resueltas. Si no hacía frente a esta verdad, si no tomaba una decisión, corría el riesgo de ser consumida por ella. Al caer la tarde, la princesa encontró un momento a solas con el príncipe de Cleves en sus aposentos. Él estaba allí, como siempre, tranquilo y confiado, ajeno al torbellino que agitaba el alma de su esposa. Ella lo miró por un momento antes de hablar, buscando las palabras que pudieran explicar lo que sentía sin destruir lo que ya existía entre ellos. Príncipe, comenzó con voz suave, su tono lleno de vacilación, debo hablar con usted de algo importante. Algo que ha estado pesando en mi corazón. El príncipe la miró, intrigado pero sin sospechar el contenido de sus palabras. ¿Qué sucede, mi querida? Respondió con una sonrisa tranquila, como si nada pudiera alterarlo. La princesa de Cleves tomó aire, sabiendo que la conversación que estaba a punto de comenzar cambiaría el curso de sus vidas. Su mirada se encontró con la de él, y en ese momento, un nudo se formó en su garganta. No podía seguir ocultando lo que sentía, aunque temiera las repercusiones. Lo que debo decirle, no es fácil para mí. Sus palabras salieron entrecortadas, como si cada una de ellas la desgarrara por dentro. Mi corazón está dividido, y sé que no puedo seguir viviendo con esta mentira. El príncipe frunció el ceño, un atisbo de preocupación apareciendo en su rostro. Mi señora, ¿de qué hablas? Preguntó, más serio ahora. Ella bajó la mirada, luchando contra la oleada de emociones que amenazaban con desbordarla. El silencio entre ellos fue pesado, una calma tensa antes de la tormenta. He cometido un error, susurró. He permitido que mis sentimientos me guíen de una manera que no puedo controlar. Y lo peor de todo es que ese error involucra a otra persona. El príncipe de Cleves la miró fijamente, sin comprender completamente. Pero algo en su rostro cambió. La preocupación se transformó en incertidumbre.
Ella sabía que él podía sospechar, aunque no supiera todo lo que había ocurrido. Era inevitable. Nadie podía mentir eternamente. ¿De quién estás hablando, mi señora? Su voz, aunque calmada, tenía una tensión subyacente que ella no pudo evitar notar. La princesa de Cleves cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas se acumularan en sus ojos. Ya no podía soportar más el peso de la mentira. Necesitaba liberar su alma. Es el duque de Nemours, dijo, finalmente, las palabras saliendo como un susurro. El príncipe de Cleves se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. La habitación parecía volverse más fría, el aire denso con la incomodidad de la verdad revelada. Su rostro, que antes estaba lleno de confianza, ahora se encontraba en un torbellino de emociones. La princesa de Cleves sabía que las palabras que acababa de decir cambiarían todo entre ellos. ¿Cómo pudiste? Fue lo único que el príncipe dijo finalmente, su voz baja pero cargada de dolor. La princesa sintió que su corazón se rompía al escuchar ese dolor en su voz. El precio de la verdad era mucho más alto de lo que había anticipado. Lo siento, susurró. No quería hacerle daño, pero no podía seguir escondiéndolo. Ya no puedo vivir con este secreto. Necesitaba que lo supieras. El príncipe de Cleves se levantó lentamente, mirando fijamente a su esposa con una expresión que ella no podía leer. Luego, sin decir nada más, salió de la habitación, dejándola sola con la devastación de su confesión. La princesa de Cleves se quedó allí, con el eco de sus propias palabras retumbando en sus oídos. Sabía que había comenzado una cadena de eventos que no se podía detener, pero al mismo tiempo, una parte de ella sentía una extraña liberación. Ya no estaba atrapada en la mentira. Aunque el futuro se volviera incierto, al menos había hecho lo que debía hacer. Ahora, solo quedaba esperar las consecuencias de su decisión. Este capítulo representa el momento de la verdad, cuando la princesa de Cleves finalmente enfrenta las repercusiones de sus acciones y su conflicto interno. Su confesión al príncipe marca un punto de inflexión en la narrativa, ya que ella deja atrás la falsa tranquilidad para enfrentarse a las consecuencias de sus sentimientos. Capítulo 10. La tormenta. El aire en el palacio estaba cargado de tensión, como si las paredes mismas sintieran el peso de las palabras que se habían pronunciado la noche anterior. La princesa de Cleves se encontraba sola en su habitación, mirando a través de la ventana con la mirada perdida. El sol del mediodía brillaba en el horizonte, pero para ella, la luz se había vuelto opaca. No podía concentrarse en nada, su mente seguía girando, atrapada en un ciclo interminable de arrepentimiento y anticipación. Había confesado su amor por el duque de Nemours, había dicho la verdad, y ahora las consecuencias de sus palabras se manifestaban como un eco sordo en su pecho. El príncipe de Cleves no había regresado a la habitación desde que ella le habló de su amor prohibido. El silencio entre ellos era ahora más denso que nunca. La princesa había esperado que él se calmara, que pensara con claridad, pero no había señales de que lo hiciera. El príncipe, a quien ella había amado profundamente, estaba distante, ensimismado, como si el dolor que sentía no tuviera palabras. El pensamiento de que su matrimonio, tan cuidadosamente edificado, pudiera desmoronarse en un solo momento era aterrador. Ella se sentía como una niña pequeña, impotente ante la fuerza de la tormenta que se desataba dentro de su hogar. El amor por el duque de Nemours, tan intenso y arrollador, había causado esta catástrofe. La princesa sabía que no podía retroceder, pero también temía lo que vendría. El duque, por su parte, no estaba ajeno a la situación. Había estado esperando en las sombras, observando, esperando que ella tomara una decisión, sabiendo que la verdad estaba a punto de destaparse. El reloj seguía su curso, implacable. Cada segundo que pasaba parecía un peso adicional que la princesa debía cargar. Sus pensamientos eran confusos, pero una cosa estaba clara: necesitaba encontrar al príncipe y enfrentarse a las consecuencias de su confesión. Sabía que la charla no sería fácil, pero también sabía que, tarde o temprano, tendría que pasar. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, la princesa fue llamada a la sala principal. El príncipe de Cleves la había solicitado. El temblor que recorrió su cuerpo fue inmediato. Con paso lento y firme, se dirigió a la sala, donde le esperaba su esposo. Al entrar, el ambiente estaba pesado. El príncipe estaba sentado cerca de la ventana, mirando hacia afuera.
Su rostro estaba marcado por la fatiga y la tristeza. No miró a su esposa cuando ella entró, y eso solo hizo que su corazón se hundiera aún más. Había algo en esa actitud que le revelaba que ya no existía la confianza que una vez había unido a los dos. «Príncipe», dijo ella, con voz suave, intentando mantener la calma. El príncipe de Cleves no levantó la vista, y por un momento, el silencio se convirtió en el protagonista de la habitación. La princesa de Cleves, incapaz de soportar la tensión, dio un paso más cerca. «Sé que estás dolido», continuó. «Y lamento profundamente haberte herido con mi confesión. Te he fallado, y no encuentro excusas para mis actos. Pero, por favor, entiende que lo que sentía no era un capricho, sino algo que se ha desbordado sin que pudiera controlarlo. No pretendía causarte este sufrimiento, y si pudiera volver atrás, lo haría. Pero ahora, lo único que puedo hacer es pedirte perdón». Finalmente, el príncipe de Cleves la miró. Sus ojos, que antes brillaban con confianza, ahora estaban llenos de una profunda tristeza. Se levantó lentamente, como si el peso de las palabras de ella le hubieran agotado toda energía. «¿Por qué, mi querida?», preguntó en voz baja, su tono serio pero sin ira. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué tuviste que esperar hasta este momento para ser honesta conmigo?». La princesa de Cleves bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a la decepción que veía reflejada en los ojos de su esposo. «Temía perderte», respondió, con una voz quebrada. «Temía que no me pudieras perdonar, que no pudieras ver más allá de mi error. Y al final, me quedé atrapada en la mentira, sin saber qué hacer. Ahora veo que fue un error aún mayor. Lo siento tanto». El príncipe se acercó a ella, y por un momento, ella pensó que podría abrazarla, que podría consolarla, que tal vez el dolor se aliviaría con un simple gesto de cariño. Pero él se detuvo antes de alcanzarla, manteniendo una distancia fría entre ellos. «El amor no puede existir sin confianza», dijo él, con voz firme, pero sin enojo. «¿Cómo puedo seguir confiando en alguien que me ha mentido? No sé si puedo perdonarte, pero necesito tiempo». Las palabras de su esposo fueron como un golpe directo al corazón de la princesa. El amor que alguna vez había sido inquebrantable ahora estaba marcado por la traición. El príncipe de Cleves, aunque dolido, mantenía su dignidad intacta, algo que la princesa no podía evitar admirar. Sin embargo, esa admiración solo aumentaba su dolor, porque sabía que había destruido esa dignidad con sus propios actos. El príncipe se giró hacia la ventana nuevamente, y su figura, que alguna vez había representado seguridad y amor para ella, ahora se veía distante, ajena. La princesa, incapaz de soportar más la carga de la culpa, se retiró lentamente, sin una palabra más. El peso de la soledad era ahora más pesado que nunca. La princesa caminó por los pasillos del palacio, buscando un refugio que ya no existía. No sabía cómo podría reparar el daño que había causado, ni si alguna vez las aguas turbulentas que ella misma había desatado volverían a calmarse. El duque de Nemours seguía siendo una presencia constante en sus pensamientos, pero lo que alguna vez había sido una fantasía de amor ahora se volvía una sombra de incertidumbre. Mientras la princesa se retiraba a sus habitaciones, un pensamiento le cruzó la mente. Había abierto la puerta a la tormenta, y ahora ya no había marcha atrás. Las decisiones que había tomado la habían colocado en un camino irreversible. El dolor por la verdad, la angustia por la traición, la incertidumbre del futuro, todo ello se cernía sobre ella como una nube oscura. Este capítulo marca el momento de la confrontación final entre la princesa de Cleves y su esposo, el príncipe. La verdad ha sido revelada, pero las consecuencias son mucho más duras de lo que ella había anticipado. La ruptura de la confianza y el distanciamiento entre ellos crean una situación irreversible, y la princesa se enfrenta a la devastadora realidad de que sus acciones no pueden ser deshechas. La tormenta emocional que la había acompañado desde el comienzo de la historia ahora se desata por completo. Capítulo 11. El silencio de la decisión. La princesa de Cleves no podía recordar la última vez que había sentido un descanso verdadero. Los días se sucedían, pero cada uno de ellos parecía más largo que el anterior, arrastrando con ellos las consecuencias de su revelación. A cada paso que daba, el peso de la verdad la aplastaba un poco más. La luz del sol que entraba por la ventana de su habitación, que antes le había brindado consuelo, ahora parecía solo un recordatorio de que todo estaba cambiando, y que ya nada volvería a ser lo mismo.
El príncipe de Cleves no había hablado mucho desde aquel encuentro. Su respuesta había sido clara: necesitaba tiempo. El tiempo se había convertido en el enemigo de la princesa. Mientras él permanecía en silencio, ella, en su desesperación, intentaba encontrar alguna manera de reconectar con él, de sanar la herida que ella misma había abierto en su corazón. Pero la distancia entre ellos parecía aumentar con cada día que pasaba, y las palabras no podían cerrar la brecha que la mentira había creado. La princesa ya no sabía qué hacer con su vida. Los pasillos del palacio le parecían vacíos, y su propio reflejo, cuando se encontraba frente al espejo, le era casi ajeno. Se veía como una extraña en su propio cuerpo, perdida entre las expectativas de la corte y la tormenta interna que la desgarraba. Su corazón seguía dividido entre el amor prohibido que sentía por el duque de Nemours y el deber hacia su esposo, el príncipe de Cleves, quien aún la miraba con ojos llenos de dolor y desconfianza. ¿Cómo podía esperar que su matrimonio sobreviviera cuando ya no quedaba confianza? ¿Cómo podría haber tomado una decisión tan equivocada, sabiendo lo que estaba en juego? Aquella mañana, la princesa de Cleves se encontraba sola en su jardín, caminando entre las flores con la cabeza baja, como si de alguna manera pudiera encontrar consuelo en la belleza que la rodeaba. Sin embargo, ni las flores ni el aire fresco parecían aliviar la opresión de su pecho. Estaba atrapada en su propia culpa y en la angustia de no saber cómo reparar lo que había destruido. Al escuchar unos pasos acercándose, levantó la mirada y vio al duque de Nemours, que caminaba hacia ella con una expresión que ella no podía leer del todo. Él había estado ausente desde que la princesa había revelado la verdad, pero en ese momento parecía más cercano que nunca. Aunque su relación había sido en gran parte callada y secreta, la presencia del duque siempre había tenido un efecto en ella. Había sido su refugio, su consuelo en los momentos de soledad, pero ahora, su cercanía solo le traía más confusión. «Mi señora, ¿cómo se encuentra?», preguntó el duque con una voz suave, pero que llevaba consigo la preocupación. La princesa de Cleves se detuvo, mirándolo fijamente. Había tanto que quería decirle, pero no encontraba las palabras adecuadas. Las consecuencias de sus acciones aún la perseguían, y el duque, aunque cercano, parecía ahora una figura distante, un recordatorio de lo prohibido de su amor. «No sé qué hacer, duque», respondió con voz quebrada. «El príncipe me ha dado su silencio, y yo me he quedado atrapada en mis propias decisiones. He destruido todo lo que conocía. ¿Cómo puedo reparar el daño que he causado?». El duque la miró en silencio por un momento, y aunque sus ojos mostraban comprensión, también había una tristeza profunda en su rostro. Se acercó un paso más, pero sin invadir su espacio, como si temiera interrumpir el dolor que ella misma experimentaba. «Lo que suceda entre tú y tu esposo está fuera de mi control, princesa». Su tono era serio, pero en sus palabras había una verdad inquebrantable. «Sin embargo, no quiero que creas que esto es algo que debas enfrentar sola. Si necesitas algo de mí, estoy aquí». La princesa de Cleves suspiró, sintiendo que la carga sobre sus hombros era más pesada con cada palabra que él pronunciaba. El duque parecía genuinamente preocupado por ella, pero también sentía que su presencia solo complicaba más su tormenta interna. Ya no podía soportar la tensión de un amor secreto que había salido a la luz. Sus sentimientos por él ya no eran solo un capricho, se habían convertido en algo más profundo, algo que, a estas alturas, no podía ignorar. «No sé qué hacer, no sé qué esperar de mí misma», dijo con voz temblorosa. «El príncipe merece mucho más que esto, y yo no sé si alguna vez podremos volver a ser los mismos. El daño ya está hecho». El duque, al escucharla, se acercó un paso más, pero aún respetando la distancia que ella había establecido. Su rostro reflejaba un entendimiento profundo, aunque también había algo de dolor en su mirada, como si él también supiera lo difícil que sería para la princesa encontrar la paz. «A veces, lo que sentimos no puede ser controlado, princesa. Pero lo que hagas a continuación es lo que definirá quién eres. Si tomas una decisión, asegúrate de que sea por ti misma, por lo que realmente deseas, no por lo que esperas de los demás. No puedes seguir viviendo atrapada entre lo que es correcto para los demás y lo que es correcto para ti». Esas palabras, tan simples y tan profundas, resonaron en el corazón de la princesa de Cleves. Durante todo ese tiempo, había vivido bajo la sombra de las expectativas, temerosa de hacer algo que pudiera ser visto como egoísta o deshonroso. Había creído que todo lo que hacía era por los demás, por el bien de su esposo, por el bien de la corte,
por el bien de su familia. Pero en todo ese tiempo, había olvidado algo fundamental: también tenía derecho a ser feliz. El duque continuó, sin perder su compostura, pero con una sinceridad que solo aumentaba la gravedad de sus palabras. Si alguna vez decides que mi lugar en tu vida es real, que te pertenezco como yo te pertenezco a ti, estaré aquí. Pero no puedo arrastrarte a esa decisión. Debes ser tú quien elija qué es lo mejor para tu futuro. La princesa, con la mirada fija en él, sintió que su corazón latía más fuerte. Aquello que tanto temía, esa elección que había estado evitando, ya no podía postergarla más. Debía tomar una decisión. No solo por su honor, sino por el amor que, de alguna manera, ella también sentía por el duque de Nemours. Aunque la pasión había sido prohibida, aunque el riesgo de perder todo lo que había construido era inmenso, la verdad era que su corazón ya había decidido. El duque, al ver el cambio en su expresión, asintió en silencio, como si también hubiera comprendido que el momento que ambos temían había llegado. Antes de dar un paso atrás y desaparecer en el jardín, el duque de Nemours dejó unas palabras finales, aunque sin esperanza de que ella pudiera responder. Haz lo que tu corazón te dicte, princesa. No dejes que el miedo a las consecuencias te impida vivir tu verdad. La princesa de Cleve se quedó allí, mirando el lugar donde él había estado, mientras una batalla interna comenzaba a librarse en su mente y en su alma. Ya no era una cuestión de lo que debía hacer, sino de lo que realmente deseaba hacer. El momento había llegado. La tormenta de su vida estaba a punto de desatarse. Este capítulo refleja el punto de inflexión en la narrativa de la princesa de Cleves. Ya no puede seguir viviendo en la indecisión, atrapada entre dos mundos. La conversación con el duque marca el comienzo de una toma de decisiones que definirá su futuro. La presión interna y el dilema de la princesa se vuelven más evidentes, mientras ella se enfrenta a la necesidad de actuar, por fin, en su propio interés y felicidad. Capítulo 12. La decisión que marca un camino. La noche había caído, y con ella, un manto de calma que parecía apenas cubrir la agitación de la princesa de Cleves. Había pasado el día en sus habitaciones, reflexionando sobre las palabras del duque de Nemours y sobre su propia vida, tan llena de incertidumbre. Ahora, con la tranquilidad de la oscuridad envolviéndola, la princesa ya no podía ignorar lo que sentía. Sus pensamientos giraban incansablemente entre la lealtad hacia su esposo y el amor prohibido que había nacido en su corazón por el duque. El reloj, en el rincón de la habitación, seguía su incesante curso, marcando las horas de la noche como si de algún modo presionara a la princesa a tomar una decisión que ya no podía posponer más. Mientras observaba las sombras proyectadas por las velas en las paredes, la joven se dio cuenta de algo fundamental: ya no podía vivir en la indecisión. La verdad, por dolorosa que fuera, debía salir a la luz, y el futuro solo podría construirse a partir de ella. La princesa estaba atrapada entre dos mundos, y aunque cada camino estaba lleno de consecuencias, uno de ellos debía ser tomado. Desde su conversación con el duque, había estado enfrentándose a una lucha interna feroz. Debía seguir siendo la esposa fiel del príncipe de Cleves, sacrificando sus propios deseos y sueños por el bien del deber, o debía finalmente seguir su corazón, arriesgando todo por el amor que sentía por el duque, aunque ello significara romper con su matrimonio y todo lo que conocía. El suave sonido de los pasos en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Alguien se acercaba a su habitación. La princesa se levantó rápidamente de su asiento junto a la ventana, donde había estado observando la luna llena, iluminando la noche. Al instante, la puerta se abrió suavemente, y la figura del príncipe de Cleves apareció en el umbral. El príncipe, con el rostro serio y una expresión agotada, no había dicho palabra alguna desde el día en que ella le reveló su secreto. Durante todo ese tiempo, su silencio había sido un peso insoportable para la princesa, como si las palabras no fueran suficientes para restaurar la confianza que se había perdido. Sin embargo, hoy, había algo diferente en su actitud. La princesa observó sus ojos, y aunque la tristeza seguía presente, había también un brillo que indicaba que, tal vez, algo dentro de él había cambiado. «Mi princesa», dijo él, con voz suave, pero firme, «sé que hemos atravesado tiempos difíciles, pero he estado pensando mucho sobre lo que me dijiste. Pensé que necesitaba tiempo, pero ahora veo que lo que realmente necesito es comprender lo que está sucediendo entre nosotros». La princesa lo miró, con el corazón en un puño, mientras sus pensamientos se mezclaban con el eco de sus propias inseguridades. ¿Era este el momento de confesarle todo?
¿Podría hacerlo sin romper más profundamente la frágil relación que aún quedaba entre ellos? El príncipe dio un paso hacia ella, y la distancia que los separaba se redujo. Por un momento, todo lo demás desapareció. El dolor, la incertidumbre, la confusión. Solo existían ellos dos, parados en ese espacio de silencio compartido. Mi querido príncipe, dijo la princesa, con la voz quebrada, he hecho cosas que jamás debí hacer. He mentido, he traicionado tu confianza, y no puedo seguir ocultando lo que siento. He tomado decisiones erradas, y aunque me duela, debo ser honesta contigo. Mi corazón ha estado dividido, atrapado entre dos amores. El amor que siento por ti, que fue sincero y puro al principio, y el amor que ahora siento por el duque de Nemours. El príncipe de Cleve se quedó en silencio, su rostro inmutable, pero sus ojos no podían esconder el dolor que sentía. La princesa continuó, sintiendo el peso de cada palabra que salía de su boca. Lo siento mucho, de verdad. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Lo que más temo es que no pueda redimir lo que he hecho. Y me temo que lo que está roto ya no tiene arreglo. El príncipe, después de un largo silencio, finalmente habló. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó, con voz grave. Sabes que te habría perdonado, aunque la verdad me hubiera dolido. Si hubieras hablado con honestidad desde el principio, quizás no estaríamos aquí, enfrentando este abismo entre nosotros. Pero has estado callada, viviendo en la mentira, y eso es lo que no puedo perdonarte tan fácilmente. Mi amor por ti sigue siendo profundo, pero la confianza es lo que se ha perdido para siempre. La princesa sintió un nudo en el estómago, como si las palabras del príncipe fueran cuchillos que la herían profundamente. Pero, aunque el dolor era inmenso, entendió algo muy importante. Ya no podía seguir huyendo de la verdad. No podía mantener su matrimonio con el príncipe de Cleves en una mentira. Ni siquiera por el amor que sentía por él. Lo sé, respondió con suavidad. Y aunque me cueste aceptarlo, comprendo que ya nada será lo mismo entre nosotros. Lo que era, lo que teníamos, se ha desvanecido, y el amor que me unía a ti ha sido marcado por la traición. Te pido perdón, de corazón, por lo que he hecho. El príncipe la miró fijamente, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Ninguno de los dos se movió, y el silencio volvió a llenar el espacio entre ellos. Sin embargo, la princesa pudo ver en sus ojos algo que nunca había notado antes, una determinación fría y distante. Había tomado una decisión. Es tarde para arrepentimientos, dijo él finalmente. No sé qué será de nosotros a partir de ahora, pero no podemos seguir viviendo en esta mentira. Te pido que te alejes. Necesito tiempo para sanar y para comprender lo que ha pasado entre nosotros. No puedo seguir siendo tu esposo bajo estas circunstancias. Las palabras del príncipe fueron un golpe directo a su corazón. Ella no sabía si debía sentirse aliviada por su franqueza o devastada por la ruptura definitiva que ahora parecía inevitable. Pero algo dentro de ella sabía que ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada, tanto por él como por ella. La princesa de Cleves, con una lágrima recorriéndole la mejilla, asintió en silencio. No había más que decir. Ya no había más que hacer. El destino, que ella misma había forjado con sus decisiones, había llegado a su fin. El príncipe de Cleves se dio la vuelta, saliendo lentamente de la habitación. La puerta se cerró con un suave clic detrás de él, y la princesa se quedó allí, en la penumbra de su habitación, contemplando las sombras de la noche que se deslizaban por las paredes. La tormenta ya no podía evitarse. El camino hacia el futuro ahora era incierto, pero lo único que sabía era que debía seguir adelante, aunque no supiera hacia dónde. Había tomado una decisión, y esa decisión había cambiado para siempre su vida y su destino. Este capítulo marca el clímax de la narrativa emocional de la princesa de Cleves. La ruptura con su esposo es inevitable, y las consecuencias de sus acciones se hacen completamente visibles. A través de esta conversación crucial, la princesa se enfrenta al dolor de la verdad y a la incertidumbre de un futuro incierto. Su decisión de ser honesta finalmente desencadena una ruptura con su pasado y marca el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Capítulo 13. La despedida y la libertad de la elección. El amanecer llegó de manera silenciosa, como si el sol temiera iluminar el dolor que se cernía sobre el palacio. La princesa de Cleves se despertó con la sensación de que, aunque sus ojos se abrieran, nada sería igual.
A la luz del día, la desolación que sentía en su corazón era aún más evidente. La decisión había sido tomada, no por ella, sino por las circunstancias. El príncipe de Cleves ya no deseaba continuar con su matrimonio, y aunque le había pedido perdón, las palabras ya no podían restaurar lo que se había quebrado. Mientras se sentaba junto a la ventana, observando la luz filtrarse entre las cortinas, la princesa no podía evitar sentir que su vida había dado un giro irreversible. ¿Era esto lo que realmente quería? El corazón le dolía por lo que había perdido, por el amor que una vez había sido sincero, por el hombre con el que había compartido tantas esperanzas. Sin embargo, había algo en ella que ya no podía ignorar, la libertad que sentía al no estar más atrapada en una mentira. Aunque el dolor de la ruptura con el príncipe era profundo, había algo que la impulsaba hacia adelante, algo que la movía a abrazar la incertidumbre que el futuro traía consigo. ¿Qué haría ahora? El duque de Nemours seguía siendo una figura constante en sus pensamientos. A pesar de todo lo sucedido, él estaba allí, esperando, en silencio, como había estado siempre, un reflejo de la misma pasión que había nacido en ella. El duque había sido su refugio y su tentación. Sus palabras seguían resonando en su mente, llenas de promesas no dichas, de un amor que había sido callado por mucho tiempo. Ahora, sin las cadenas de su matrimonio, ¿era el momento de seguir el impulso de su corazón? Sin embargo, algo la frenaba. ¿Sería correcto? ¿Qué diría la corte? ¿Qué diría su familia, si se entregaba completamente a un amor que había sido el centro de tantos suspiros prohibidos? La princesa de Cleves sabía que, al elegir el amor del duque, no solo arriesgaría su honor y su reputación, sino también su paz interior. ¿Valdría la pena el sacrificio? La pregunta persistía, pero no tenía respuestas fáciles. En ese momento, se escucharon pasos en el pasillo. La princesa se levantó, su corazón acelerado. Por un segundo, pensó que sería el príncipe de Cleves, tal vez regresando para hablar una vez más, quizás para perdonarla o, tal vez, para darle la oportunidad de reparar lo que se había roto. Pero no. La puerta se abrió y, para su sorpresa, era el duque de Nemours quien apareció en el umbral. Él entró lentamente, como si no quisiera invadir demasiado su espacio, pero al mismo tiempo, sus ojos reflejaban una ansiedad contenida, como si ya supiera que ese encuentro marcaría un antes y un después. El duque no dijo palabra alguna al principio. Se quedó en silencio, observándola, como si estuviera esperando que ella hablara primero. La princesa de Cleves, sintiendo el peso de su mirada, finalmente rompió el silencio. «Lo he perdido todo», dijo, su voz apagada por la tristeza, pero también por una serenidad nueva que había comenzado a formarse en su interior. «El príncipe de Cleves y yo hemos llegado al final de nuestro camino. Mi vida ya no será la misma. Ya no puedo vivir entre mentiras». El duque la miró en silencio, y por un momento, la princesa pensó que sus palabras no habían tenido impacto en él. Pero entonces, él dio un paso hacia ella, más cerca, sin la reticencia que había mostrado antes. Sus ojos, llenos de comprensión, parecían ver más allá de la princesa de Cleves, como si reconociera la tormenta interna que ella había estado enfrentando todo este tiempo. «Sabía que llegaría este momento», dijo el duque con voz suave pero profunda. «Sabía que, tarde o temprano, el dolor te obligaría a enfrentar lo que sentías. Pero no quiero que creas que esto es solo una consecuencia de la tristeza o la desesperación. No, princesa. No quiero que me veas como un refugio temporal, un escape para tu corazón herido. Lo que te ofrezco, lo que quiero, es algo más profundo, algo más verdadero». La princesa se quedó callada, sin saber si sus palabras eran una promesa o una advertencia. Pero su corazón latía con fuerza. Sabía que el duque hablaba en serio, que sus sentimientos por ella no eran simplemente el deseo de consolarla, sino el reflejo de un amor que, como el suyo, había sido reprimido por las circunstancias. El duque se acercó un poco más, sus ojos brillando con una intensidad que solo ella podría comprender. «Te he querido siempre, princesa. Y ahora que todo ha cambiado, ahora que te has liberado de tus ataduras, quiero que tomes una decisión. Quiero que elijas sin miedo, sin dudas, sin lo que los demás esperan de ti. Yo estoy aquí. Y siempre estaré aquí para ti, si decides que nuestro amor tiene un futuro». La princesa de Cleves sintió como el peso de esas palabras la envolvía. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Era esto lo que su corazón había estado esperando durante tanto tiempo? «No sé qué hacer»,
susurró, temerosa de que al tomar una decisión podría destruir todo lo que quedaba de ella misma. He perdido tanto ya. El príncipe de Cleves me ha dejado, y no sé si algún día podremos ser amigos, o si alguna vez podré perdonarme a mí misma. El duque tomó suavemente sus manos, su mirada llena de ternura, y por primera vez en mucho tiempo, la princesa sintió que no estaba sola. La angustia que la había acompañado en los últimos días comenzó a disiparse un poco, reemplazada por una sensación de paz que nunca antes había experimentado. No busques la perfección en lo que has hecho, ni en lo que vendrá. No busques la aprobación de los demás, ni el perdón que aún no puedes darte. Lo único que puedes hacer ahora es ser honesta contigo misma. El amor que siento por ti no necesita más pruebas. No hay más caminos entrelazados, no hay más destinos que se crucen. Solo tú y yo. Y la decisión es tuya, princesa. No hay tiempo que perder. La princesa de Cleves lo miró fijamente, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba lista para tomar el control de su destino. La libertad que tanto había temido ahora le parecía un regalo, una oportunidad para decidir por sí misma, para ser fiel a su corazón. El futuro ya no estaba en manos de los demás. Ella tenía el poder de elegir. Finalmente, con un suspiro, la princesa de Cleves se acercó al duque de Nemours y, con una determinación que no había sentido antes, le dijo: «Te elijo. Elijo seguir este amor, aunque no sepa lo que el futuro nos depara. Lo elijo porque es lo que siento en lo más profundo de mi ser». El duque la miró con una sonrisa suave, como si sus propios sentimientos también se hubieran liberado en ese momento. Y, sin decir más, la abrazó, dejando que la princesa de Cleves sintiera por primera vez que, a pesar de las pérdidas, había algo más grande que las esperaba, la posibilidad de un amor verdadero y libre. Este capítulo es un punto de inflexión para la princesa de Cleves. Tras la ruptura con el príncipe, ella finalmente toma la decisión de seguir su corazón y elegir el amor del duque de Nemours, sin más dudas ni miedo a las consecuencias. Es un acto de valentía y de aceptación de su propia libertad, lo que le permite avanzar con la certeza de que, al final, solo ella es la responsable de su destino. Capítulo 14. El precio de la elección. El tiempo parecía ralentizarse a medida que la princesa de Cleves y el duque de Nemours permanecían abrazados. Aunque sus corazones latían al unísono, la tensión de lo que acababa de decidir comenzaba a tomar forma en la mente de la princesa. ¿Había tomado la decisión correcta? Ahora que sus sentimientos se habían declarado, el futuro ya no parecía tan claro. La libertad que sentía al elegir el amor de Nemours era al mismo tiempo un peso que cargaba en su alma, pues no podía ignorar que, al dejar atrás su vida junto al príncipe de Cleves, se veía obligada a enfrentar las consecuencias de su elección. El duque de Nemours, siempre tan seguro de sí mismo, parecía ajeno a las dudas que nublaban la mente de la princesa. Él, al contrario, estaba radiante, como si la certeza de estar a su lado fuera suficiente para enfrentar cualquier desafío. Pero la princesa, a pesar de su amor por él, no podía evitar el temor de que todo esto fuera un sueño, una ilusión pasajera que pronto se desvanecería. Cuando se separaron, la princesa miró a Nemours con un suspiro profundo, tratando de ordenar sus pensamientos. «Te he elegido, duque. Pero, no sé si soy capaz de soportar lo que viene». Sus palabras sonaban como una confesión, un temor que había estado guardando dentro de sí misma, esperando a que el momento de enfrentar la verdad llegara. El duque la miró fijamente, su rostro tranquilo pero lleno de una devoción que no pudo disimular. Era el amor lo que veía en los ojos del duque, pero también había algo más. Algo que, aunque no lo quería admitir, la aterraba. ¿Y si todo esto fuera solo una chispa fugaz? ¿Y si, al final, la historia de su amor fuera como un cuento de hadas que no podría alcanzar el final feliz que todos esperaban? «Entiendo tus miedos, princesa», respondió Nemours, tomando su mano con suavidad. «No será fácil, lo sé. El amor que nos une no es algo que se pueda mostrar sin que haya consecuencias. Pero lo que quiero que sepas es que te estaré esperando, siempre. No importa lo que digan los demás, no importa lo que el mundo piense. Yo soy tuyo, y no quiero que cambies tu corazón por nada ni por nadie. Estás a salvo conmigo». A pesar de las palabras reconfortantes del duque, la princesa no podía escapar del peso de su decisión. Había perdido su lugar en la corte, ya no era la esposa del príncipe de Cleves, y las habladurías de la alta sociedad no tardarían en llegar. ¿Cómo podría enfrentarse a ellos? El escándalo sería inevitable.
Podía escuchar en su mente las críticas de la gente, los susurros detrás de sus espaldas. ¿Sería capaz de soportar esa presión? En ese momento, la princesa de Clebe se dio cuenta de que el verdadero precio de su elección no era solo la pérdida de su marido, sino también la renuncia a la vida que había conocido hasta ahora. El mundo que la había rodeado había cambiado para siempre. Ella ya no encajaba en ese mundo de apariencias y deber, un mundo donde la imagen de un matrimonio perfecto era el ideal a seguir. Ahora, su vida estaba dirigida por su corazón, por su amor prohibido, y con ello venían sacrificios inevitables. La princesa suspiró profundamente, dejando que el aire frío de la mañana llenara sus pulmones. Había tomado una decisión, y ahora, no había marcha atrás. Ya no podía volver a ser la misma. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, aunque su alma dudaba en algunos momentos. A lo lejos, el sonido de unos pasos alertó a la princesa y al duque. La puerta de la habitación se abrió lentamente, y el eco de las voces de la corte alcanzó sus oídos. La princesa de Clebe se tensó, consciente de que, aunque ahora se sentía liberada por su elección, también había muchas consecuencias que tendrían que ser afrontadas en público. Una figura apareció en el umbral, y la princesa se dio cuenta de que era su amiga, la señora de Chartres, quien había estado a su lado en los momentos más difíciles. Aunque su amistad era inquebrantable, la señora de Chartres no podía ignorar el escándalo que se avecinaba. Al igual que la princesa, ella conocía bien las reglas de la corte y sabía que lo que había sucedido entre la princesa y el duque de Nemours no pasaría desapercibido. «¿Cómo estás, princesa?», preguntó la señora de Chartres, mirando con cautela la situación entre los dos. Su tono era suave, pero en sus ojos brillaba una mezcla de preocupación y tristeza. La princesa de Clebes miró a su amiga y suspiró, como si todo el peso de la situación se hubiera acumulado en ese momento. Empezó, pero no pudo terminar la frase. No sabía cómo poner en palabras el caos que sentía dentro de sí misma. El duque de Nemours intervino, dándose cuenta de que la princesa estaba luchando por encontrar sus palabras. «Está tomando una decisión, señora de Chartres», dijo con voz firme, mirando a la amiga de la princesa con una expresión que denotaba su propia resolución. No hay marcha atrás para ella. La señora de Chartres comprendió, pero también vio el dolor en los ojos de la princesa. Ella conocía las dificultades que enfrentaría al tomar este camino. Con una leve inclinación de cabeza, la señora de Chartres le dijo: «Sabes que siempre estaré aquí para ti, princesa. Pero debes saber que este amor, por hermoso que sea, traerá consigo sacrificios. Los ojos de la corte estarán siempre sobre ti. Las críticas, los murmullos, todo vendrá. Y aunque te apoye, debes ser fuerte, porque la carga será tuya». La princesa asintió lentamente, sintiendo el peso de las palabras de su amiga. La batalla aún no había terminado. El amor que ahora compartía con el duque de Nemours era algo que no podía vivir a escondidas por mucho tiempo. El mundo se interpondría en su camino, y ella tendría que aprender a luchar por él, sin importar los obstáculos. «Lo sé», dijo, con firmeza renovada en su voz. «Pero no puedo seguir viviendo en el pasado. Ya no puedo seguir siendo la esposa del príncipe, no puedo seguir viviendo en una mentira. Este es mi camino, y lo seguiré, aunque me cueste». El duque de Nemours la miró con admiración, reconociendo en ella una fortaleza que quizás ni ella misma sabía que poseía. Juntos, enfrentaron lo que vendría con una mirada de determinación, sabiendo que el amor que compartían era algo que no podrían esconder por mucho tiempo. El precio de su elección había sido alto, pero la princesa de Clebes estaba dispuesta a pagarlo. Ya no tenía miedo a los sacrificios que la vida le presentaría, porque en su corazón sabía que había tomado la única decisión que realmente le pertenecía. Ahora solo quedaba esperar, y enfrentarse a los desafíos que la vida le tenía preparados, sin arrepentimientos. Este capítulo explora el precio emocional y social que la princesa de Clebes tiene que pagar por elegir seguir su corazón. La lucha interna de la princesa y las advertencias de su amiga destacan las difíciles decisiones que se deben tomar cuando se opta por un amor que desafía las normas sociales. El amor, aunque profundo y verdadero, trae consigo una serie de sacrificios que ella deberá enfrentar. Capítulo 15. El eco de las decisiones. El día que siguió a la elección de la princesa de Clebes fue como cualquier otro en la corte, lleno de pasillos dorados, susurros en las esquinas, y miradas que se cruzaban con rapidez, como si no quisieran ser vistas pero tampoco evitaran ser escuchadas.
La princesa, sin embargo, sentía que nada en su vida sería como antes. No había marcha atrás para ella. Aunque se encontraba en los brazos del duque de Nemours, sabía que la senda que había elegido no sería fácil, y que los días de paz y tranquilidad ya no existirían. El amor que compartía con el duque no era un secreto, pero la corte tenía una forma muy especial de manipular las verdades a su conveniencia. Los murmullos habían comenzado. Las conversaciones parecían siempre ir hacia la misma dirección: la princesa y su nuevo amor, el duque, un amor que desbordaba las fronteras de la moralidad y el deber. La cortesía y el deber habían sido las bases que definían su vida, pero ahora se veía obligada a enfrentarse a un nuevo mundo, uno en el que la pasión, el deseo y la verdad de sus sentimientos se mezclaban con la condena social. Una tarde, la princesa de Cleve se encontraba sola en su cámara, mirando por la ventana, sin poder evitar escuchar las voces que llegaban desde los jardines. Las palabras de su amiga, la señora de Chartres, resonaban en su mente. La corte te observará siempre. No será fácil. Aquellas palabras se sentían cada vez más como un peso en su corazón. El castigo social había comenzado. La gente ya hablaba de ella, y su nombre ya no era pronunciado con el respeto de antes, sino con un tinte de desdén. La princesa cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar alguna paz en su interior. Sabía que sus decisiones habían alterado el curso de su vida para siempre, y que las consecuencias ya no serían solo sociales, sino también personales. ¿Sería capaz de soportar la presión del juicio público? Aunque su amor por el duque de Nemours no podía ser más puro, los demás no lo entenderían así. Para ellos, ella había traicionado el deber, la tradición, e incluso su propio matrimonio. Una suave golpeteo en la puerta interrumpió sus pensamientos. La princesa se volvió hacia ella, y vio entrar al duque, quien, como siempre, parecía tener la capacidad de hacerla sentir menos sola, aunque su presencia también le recordara los peligros que enfrentaban. «Mi amada princesa», dijo el duque con una sonrisa suave, pero que llevaba consigo la tristeza de los días venideros, «sé que no es fácil. El peso que llevas es grande, lo sé, pero no estamos solos. Estoy contigo, como siempre he estado». La princesa lo miró, con los ojos cargados de emociones contradictorias. ¿Realmente lo estaban? Los ojos del duque brillaban con sinceridad, pero ella sentía que una sombra de incertidumbre comenzaba a formarse entre ellos. ¿Podrían realmente ser felices, o su amor estaba destinado a ser solo una chispa fugaz en el vasto mar de las expectativas y la moralidad de la corte? «Te agradezco tus palabras, duque. Pero ya no puedo seguir viviendo en una burbuja, donde todo lo que nos rodea parece estar lleno de promesas vacías». La princesa suspiró, dejando escapar la tensión que se acumulaba en su pecho. «Sabes que el camino que he elegido es difícil. El juicio de la corte pesa sobre nosotros, y no puedo evitar la sensación de que no será fácil enfrentarlo». El duque se acercó y tomó sus manos con delicadeza. Su mirada, llena de una comprensión silenciosa, no se apartó de los ojos de la princesa. «Lo sé, princesa. La corte, la opinión de los demás, no nos lo pondrán fácil. Pero lo que hemos vivido no es algo que se pueda ocultar. Lo que sentimos es real, y eso es lo que importa. No debemos tener miedo de nuestra verdad. Si estamos juntos, enfrentaremos lo que venga, porque al final, lo único que importa es lo que tenemos el uno al otro». La princesa miró al duque, buscando algo en sus ojos que le diera la seguridad que tanto necesitaba. Pero lo que vio fue una resolución y una determinación que la hizo sentir que, a pesar de la tormenta que se avecinaba, no estaba sola. Quizás eso era lo que más necesitaba saber. Que no importaba lo que dijera la corte, ni lo que los demás pensaran de ellos. Lo único que realmente importaba era lo que compartían. Pero la princesa también sabía que la realidad no podía ser ignorada. Había un precio que pagar por elegir el amor en lugar de las expectativas sociales. La corte no la perdonaría fácilmente, y la presión crecería con el paso de los días. La princesa se sentó en un sillón, recogiendo sus pensamientos. Había llegado a un punto de no retorno. El duque de Nemours era su refugio, su amor y su pasión, pero también era el centro de la tormenta que ahora se desataría a su alrededor. A medida que se sumergía en sus pensamientos, el duque se sentó a su lado, esperando pacientemente a que ella hablara. Finalmente, la princesa rompió el silencio. «¿Qué haremos cuando todo esto nos sobrepase?», preguntó con un susurro, como si temiera dar forma a sus propios miedos.
¿Qué haremos cuando los ojos de la corte, de la gente, nos miren con desprecio? ¿Podremos resistir la presión? El duque no vaciló en su respuesta. Su voz era firme, pero al mismo tiempo llena de comprensión y afecto. Lo resistiremos, princesa. Porque lo que sentimos es más fuerte que cualquier murmullo, que cualquier crítica. Este amor es nuestro, y nadie nos lo puede arrebatar. No importa lo que los demás digan. Si estamos juntos, siempre seremos más fuertes que cualquier adversidad. La princesa lo miró, sintiendo en sus palabras una fuerza que la impulsaba a seguir adelante. Quizás, solo quizás, el amor podía vencer las barreras del juicio social. Aunque el futuro era incierto y las dificultades serían grandes, la princesa de Cleves se dio cuenta de que lo que más temía, más que las críticas de la corte, era perderse a sí misma en el proceso de seguir las expectativas de los demás. Y así, con el duque a su lado, ella tomó una decisión final: enfrentar el futuro con el corazón en la mano, sabiendo que no podía volver atrás, pero también que, al menos por ahora, tenía lo más importante: su amor verdadero, el que había elegido sin reservas. El capítulo terminó con la princesa mirando al duque, sus ojos llenos de determinación. El camino sería difícil, pero ya no temía recorrerlo. Juntos, enfrentarían lo que viniera. Este último capítulo culmina en una reflexión profunda sobre los sacrificios que la princesa de Cleves debe hacer para seguir su amor, mientras enfrenta las presiones de la corte y el juicio social. Aunque el futuro sigue siendo incierto, la princesa y el duque se comprometen a enfrentar todo lo que venga, con la esperanza de que el amor que han elegido será suficiente para superar las dificultades. La corte y la sociedad pueden juzgar, pero el amor verdadero sigue siendo el centro de su historia. Y así concluye nuestra historia de la sagaz princesa, un relato de amor, decisiones y sacrificios. Si te ha gustado este viaje por el corazón de la princesa de Cleves, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más relatos como este. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido como este. Gracias por escuchar y hasta la próxima.